Ya, entonces, ¿de qué se trata esto? Ustedes van a primero elegir uno de estos 9 proyectos. No hay más de 9 dentro de los que yo encontré que valen la pena para este tipo de estudio. Entonces van a elegir uno de estos y después se van a meter específicamente al capítulo 2 en la descripción del proyecto. Y lo vamos a abrir después, lo vamos a hacer juntos para que ustedes lo vean y para que entiendan, digamos, de qué estamos hablando. Ya, pero para cada uno de estos proyectos ustedes van a tener que determinar el diseño eléctrico, el diseño mecánico, y eso hablamos un ratito antes. Van a tener que determinar los costos del proyecto, y esto en principio, la idea es que ustedes sean capaces de determinar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero. Y para hacer eso ustedes necesitan estos costos, necesitan costos del terreno, costos de los inversores, costos de los paneles, el costo de la operación y mantenimiento de la central, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de estas cosas durante las clases, o sea, vamos a hablar de este tipo de cosas ahora, digamos, después en esta clase, en la sesión que sigue, y en la sesión que sigue, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense, tienen un mes para esto. Esto se va a presentar el 22 de junio, y son solo 10 diapositivas. Entonces, grupos de 3 o 4 tienen que hacer 10 diapositivas, eso es todo. No hay otro entregable. Eh, ya, después las otras secciones del proyecto es hacer estimaciones de generación de energía. Entonces, ustedes van a tener que calcular la producción anual de energía de la central fotovoltaica. Esto típicamente no está en los estudios de impacto ambiental y por lo tanto ustedes van a tener que tomar el caso que eligen como base y en función de esa base desarrollar una estimación que sea razonable para ese proyecto. Entonces, la idea es que ustedes tomen en cuenta la variación estacional, que tomen en cuenta las pérdidas por operación, y vamos a hablar de qué software podrían usar. Y se puede, en principio, hay una herramienta que está disponible por el Ministerio de Energía que es gratis, y que es, en el fondo, una herramienta como para análisis conceptual, que para esto está bien. Si ustedes quieren usar eso, bueno, ya. Si no, si quieren usar un software profesional, yo les recomiendo PVSys. PVSys tiene una licencia gratuita por más de un mes, así que si es que lo bajan hoy, alcanzan perfectamente a hacer el proyecto. Eh, ya. Y después van a tener que hacer un modelo financiero. En el fondo, un modelo financiero es hacer una evaluación de proyecto donde ustedes digan, bueno, cuáles son los flujos de entrada y de salida en función de, no sé, los gastos por operación y mantenimiento, los gastos por los gastos de capital al principio y después las entradas, digamos, por venta. Puede ser por venta PPA o por venta en el mercado spot, y eso en el fondo lo van armando ustedes mismos. Y esto lo vamos a conversar. Yo sé que algunos de ustedes dicen qué es PPA, qué son estas cosas. No se preocupen, vamos a ir conversando estas cosas, solo que yo les quiero presentar el proyecto entero. Ya, y después al final quiero que también hablen sobre riesgos del proyecto. Entonces quiero que discutan. El EPCista en el fondo es la entidad, y vamos a hablar de qué significa, de dónde viene esa sigla EPC. El EPCista es la entidad que construye y que opera y mantiene típicamente el primer año o los primeros 2 años. Entonces, y después se lo pasa al dueño y el dueño ya verá cómo opera y mantiene después de los 2 años. Entonces, al principio, el riesgo de construcción y de todo el proyecto, en el fondo, se lo lleva el EPCista. Entonces, van a haber siempre una gran cantidad de riesgos asociados a estos proyectos. En plantas fotovoltaicas es menos que en otras. Imagínense una central termoeléctrica, hoy día tiene una cantidad de riesgos brutal. Probablemente una planta termoeléctrica no se puede instalar nomás, pero sí una de estas igual tienen, las plantas fotovoltaicas tienen que verse enfrentadas a ciertos riesgos. Hoy día, por ejemplo, el precio del acero está oscilando brutalmente por la pandemia, y por eso hay una gran cantidad de contratos relacionados con los trackers y con las instalaciones de planta que están renegociándose constantemente. Es un tremendo riesgo que están enfrentando los EPCistas. Vamos a ir conversando de otros riesgos. Ya, entonces yo espero que ustedes hagan una presentación, 10 diapositivas, acuérdense, 10 minutos, 10 diapositivas. Si necesitan más espacio, pueden hacer una sección adicional donde haya anexos, y en esos anexos pueden poner todo lo que ustedes quieran. Si es que hay cosas que ustedes necesitan para la sesión de preguntas, déjenlo en anexo. Si hay cosas que no les cabe, digamos, no importa, también déjenlo en anexo y lo vemos. Yo lo voy a evaluar igual, pero la idea es que en 10 diapositivas ustedes sean capaces de ser lo más conciso posible, porque
digamos, en el ejercicio profesional a ustedes se les va a pedir que sean concisos y que tengan resultados que sean relevantes. Ya. Entonces, después, sobre la evaluación va a ser ese mismo día, 22 de junio, y va a tener 3 componentes para las personas que presenten y 2 componentes para las personas que no presenten. ¿Quiénes van a presentar y quiénes no van a presentar? Eso lo vamos a definir en forma azarosa ese día. Entonces yo espero que todos estén listos para presentar. Y vamos a ir eligiendo grupos al azar. Deberían alcanzar a salir 9 de los 18 grupos totales. Y como les digo, los grupos están definidos ya en Webcurso. Ustedes pueden ir a buscar la hoja donde están los grupos. Entonces, si es que ustedes llegan a presentar, va a haber una nota por presentación, que va a ser el 15%, que la voy a poner yo en conjunto con la ayudante. Después va a haber una nota de la evaluación del material, solo el contenido de las diapos, eso va a ser un 60%, y también va a ser grupal. Y además va a haber un 25% que va a ser una evaluación de pares. Yo espero que ustedes se evalúen a ustedes mismos. Entonces, cada persona en el grupo evalúa a las otras personas dependiendo si cree que hizo un buen trabajo, porque solo ustedes van a saber eso, yo no lo voy a saber, y eso va a permitir calibrar un poco a las personas que en verdad no trabajen, entonces que hay un incentivo para que ustedes mismos se fiscalicen en el fondo y trabajen todos, pues, para que a todos les vaya bien. Ya, entonces, como les decía, la nota grupal la voy a definir yo con la ayudante, la nota de presentación también, y la nota de evaluación de pares la definen ustedes con una rúbrica que les voy a pasar yo, porque no es así como tampoco, oh, esta persona me cae mal, se la pone un 1, no. Yo espero que ustedes me digan a mí, esta persona hizo A, B, C, de acuerdo a la rúbrica, le va a poner tal nota en tal cosa. O sea, como para que sea un poco más argumentada cada una de esas decisiones. Ya, y eso es todo el proyecto. Yo no sé si hasta aquí hay preguntas, impresiones, comentarios. Para poder analizar o para poder obtener los datos de costo, por ejemplo, costos del terreno, todo eso, ¿hay alguna página donde uno pueda obtener esas cosas? En principio hay páginas para eso, pero yo lo que quiero es que ustedes, o sea, ayudando, es decir, yo les voy a decir, miren, pueden ir a buscar acá, pero también quiero que ustedes fomenten un poco esto de, ya, pero ¿cómo lo hago? O sea, como que en Ya. algún momento en su ejercicio profesional, ustedes les van a pasar un problema y les van a decir, resuélvelo. Y ustedes van a verse enfrentados, no tengo idea, digamos, entonces puede ser que, no sé, me voy a buscar las últimas licitaciones de terreno en la municipalidad, por ejemplo, para el caso de los terrenos. O quizá en el Ministerio de Bienes Nacionales pueden haber cosas. Entonces me voy a la página del Ministerio de Bienes Nacionales, una vez ahí hay datos sobre los terrenos, no sé. O incluso puede ser, por ejemplo, para plantas similares, de similares características en lugares similares. O sea, entonces yo podría decir, mira, el precio por metro cuadrado fue tanto en tal lugar, entonces, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio. Veo que me dicen que se ve largo. Sí, yo sé que se ve largo y por eso tienen un mes y van a hacerlo entre varios, no, no es de a uno, pero acuérdense que son solo 10 diapos, así que en verdad no es tanto, son solo 10 diapos, y esas 10 diapos van a ver hartas cosas que están aquí. Entonces, si no hay más impresiones y comentarios, a mí me gustaría que abriéramos uno de estos links y que miráramos, porque en una de esas hay algunos de ustedes que ya han hecho esto, que ustedes conocen las evaluaciones de impacto ambiental, pero algunos no. Entonces no sé si hay más comentarios, ¿no? Ya, En la entonces, parte, profe, en la parte de riesgos no entendí muy bien eso. ¿en la parte de qué? Riesgos. Veamos los riesgos de nuevo. Dice, leámoslo. Dice, ¿existe algún riesgo evidente a la ejecución del proyecto? Discuta posibles riesgos a los que se vería enfrentado el EPCista en la fase de construcción según los cronogramas indicados en el proyecto. Entonces, esto sería como solamente en construcción. Correcto, sí, porque lo que yo estoy intentando hacer es que ustedes se vean enfrentados a la situación en la que ustedes son los ingenieros EPCistas. Ustedes Ok. van a hacer el diseño de la planta. Entonces, por eso les decía que esta es la segunda parte del curso que tiene una componente mucho más ingenieril, casi puramente ingenieril. Esta es como la parte pre a planificar el proyecto en sí, es como estamos haciendo una evaluación del proyecto. Prefactibilidad, a ver, y vamos a hablar de eso hoy día específicamente, pero prefactibilidad
puede llegar a ser súper detallado. O sea, puede haber, por ejemplo, diseños mecánicos, diseños eléctricos que llegan súper al detalle y van a haber planos así súper detallados. Pero esos planos ya están, porque ustedes van a partir de estas cosas que ya están. Entonces yo en verdad espero que lo que ustedes hagan sea complementario a lo que está. Entonces, mira, les va a servir, veamos uno. Entonces, por ejemplo, aquí está el parque este de Libélula de Engie. Este es uno de los que están. Entonces, fijan, aquí está el estudio de impacto ambiental. No sé si se alcanza a ver. El primero de los enlaces es el estudio de impacto. Entonces, yo abro el estudio de impacto y aquí hay una gran cantidad de cosas para este estudio de impacto. Aquí están los montos de inversión, la vida útil, etcétera, etcétera. Profe, Sí, sorry que lo interrumpa, pero parece que, no sé si a mí me pasa, que no se ve lo que No, está mostrando. no lo ah, estoy ya, viendo. ya. Entonces, vamos a... Muy, muy mal. Qué bueno que me dicen. Ya, espera. Aquí está. Ya, lo que yo hice fue hacer clic en el primero de los links. Y a partir del primero de los links llegué a un enlace que era... a ver si es que les muestro eso. Llegué a... Aquí. ¿Se ve? Sí, Ya, estupendo. Entonces, si ustedes hacen clic en el primero y todos son iguales porque la autoridad ambiental lo tiene súper ordenado, ustedes van a llegar a que el primer documento es el estudio de impacto. Cada vez que una planta fotovoltaica, una planta eólica, todas las centrales de generación, cuando quieren empezar, tienen que hacer estudios de impacto ambiental y no pueden, de hecho esto es lo primero que hacen. O sea, como cuando están en la fase de prefactibilidad, se pasan como de la fase conceptual a la fase de prefactibilidad, ya se lanza el estudio de impacto ambiental porque eso se demora mucho en ser aprobado. La autoridad ambiental emite una cosa que se llama la resolución de la Comisión Ambiental, eh, y ahí se aprueba el desarrollo del proyecto. Ya, entonces, este estudio, el primero, tiene una gran cantidad de capítulos. Entonces, yo acabo de hacer clic. ¿Se ve todavía o ahora no se ve? sí. Se ve todavía, ya. Entonces, ahora estoy en esta segunda parte donde estoy abriendo este estudio. Y fíjense que en el capítulo 2, entonces vamos a bajar un poco aquí, porque acá hay un poco de todo. Está el capítulo 1 con el resumen ejecutivo y una gran cantidad de cosas, pero fíjense aquí dice descripción del proyecto. Y después aquí está el capítulo 2, descripción del proyecto. Entonces yo abro la descripción del proyecto y aquí, como les decía, aparece la descripción del proyecto súper detallada. Entonces aquí hay una gran cantidad de especificaciones técnicas sobre lo que se va a hacer. Entonces aquí está, y esto es real, o sea, está la identificación del titular, esto sale muy caro, digamos. Y en algún momento a ustedes podría tocarles escribir este tipo de cosas. Por eso es bueno que ustedes hagan esto, que lo hagan ahora, para que se equivoquen, para que no sea terrible. Entonces, fijan, no sé si están viendo este documento, pero estoy bajando en el Sí. documento. Ya. Entonces estoy aquí en la descripción del proyecto y se fijan que aquí hay un detalle de dónde va a estar ubicado el parque fotovoltaico, cuántos paneles va a tener, a qué subestación se va a estar. Aquí está la línea de transmisión del Manzano donde se va a conectar, está la subestación elevadora, aquí está la descripción del parque, entonces un poquito más abajo están todas las coordenadas de dónde van a estar, todos los vértices. Se fijan, está súper, hiper detallado. Y después, un poquito más abajo, hablan un poco sobre, aquí está. Entonces aquí está la descripción del proyecto desde el punto de vista de lo que va instalado. Entonces ahí están los trackers, están los paneles, está, digamos, todos los paños. Hay una muy breve descripción de los módulos. Marco de aluminio, caja eléctrica, bla, bla, bla. En realidad este tipo de cosas como que no son tan importantes, lo que ustedes necesitan es la capacidad, y la capacidad instalada debe estar por ahí. Yo estoy como pasando rápido, pero se fijan que aquí están los 320 y tantos mil paneles, aquí están las estructuras de soporte, los seguidores. Típicamente estas plantas tienen seguidores horizontales, entonces esta tiene una seguidor horizontal. Después aquí está la descripción del centro de transformación. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de las componentes? Entonces, para que todo lo que hemos hablado les empiece a pesar y ustedes se vean enfrentados lo más cercano
a la ingeniería de este tipo de proyectos. Entonces, se fijan, aquí está la descripción de la subestación, este es el plano eléctrico, aquí está la conexión, y aquí está todo el equipamiento, se fijan, la barra, los interruptores de poder, bla, bla, bla. Entonces, esto les sirve, ustedes no tienen que hacer esto, ustedes parten desde aquí. Entonces, yo lo que les digo es, léanse esto en la primera parte, y ahí ya van a empezar a sacar, y aquí está todo, digamos, para cada uno de los proyectos, el proyecto que ustedes elijan. De hecho, este es un proyecto bien interesante, por ejemplo, porque este incluye almacenamiento. Y eso no todas las plantas lo tienen. Los fotovoltaicos en general no tienen por qué tener almacenamiento, y este en particular sí tiene. Y hay provisión de almacenamiento de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los detalles que ustedes van a necesitar como para empezar están, pero muy bien, es mucho más que suficiente lo que tienen aquí, digamos. Y de ahí ustedes tienen que empezar a armar el proyecto desde el punto de vista de la energía. Entonces se fijan que aquí hay descripciones de componentes, aquí está la torre, por ejemplo, y a mí en verdad no me importa mucho que ustedes, si algunos de ustedes son industriales, ustedes no tienen por qué dedicarse a la ingeniería eléctrica, pero sí tienen que saber, dado que tomaron este curso, cómo se hace el diseño, al menos en etapas de prefactibilidad. Entonces, dado que hay alguien que ya pensó en todas las componentes, bueno, pero ¿y cuál es la evolución del proyecto? ¿Cuánta plata voy a ganar si es que tengo una instalación razonable y si es que el proyecto opera? ¿Cuánto me va a costar por operación y mantenimiento? ¿Cuánto voy a estar generando, no sé, mensualmente durante los primeros años? Entonces, aquí, como les digo, está de todo, hay de todo. En realidad, las evaluaciones son súper, hiper detalladas, eh, y tienen mucho más detalle que ustedes van a necesitar. Pero, como les digo, lo que yo quiero es que ustedes medio completen esto. Entonces, hay algunas cosas, de hecho, por aquí ustedes van a ver los cronogramas, yo creo que quizá haya más abajo. Aquí hay descripciones del tipo de suelo, etcétera, etcétera. En general esto es mucho más que lo que ustedes van a decir. Ya, pero por ejemplo esto. Entonces, aquí hay descripciones de los cronogramas. Entonces, a mí me importa que ustedes vean esto y que ustedes tengan intuición y digan, en realidad este cronograma no tiene sentido. O sea, estos gallos nunca se van a demorar 6 meses o 9 meses en esto. O sí, en realidad este programa sí tiene sentido. Entonces, que vean en función de este tipo de cosas, eh, si es que hay ciertos riesgos. En una de esas hay algunos de estos cronogramas que están muy raros, digamos, o que exigen ciertas cosas. Entonces podría ser, por ejemplo, si yo quiero hacer movilización e instalación de faena y me va a demorar 1 mes, pues probablemente voy a tener que, no sé, tener cuidado con cuál es la comuna y qué tipo de permisos voy a tener que conseguirme para que si una comuna que está en cuarentena yo pueda hacer esa movilización. ¿Y cuánta gente voy a tener? Digamos, cuántas personas, y eso está descrito en este documento. Entonces, en función de cuántas personas voy a tener, chuta, hay una parte, digamos, en el proyecto donde yo les digo cuáles son los riesgos. Entonces, ¿será razonable tener esta gente en las condiciones de hoy día o no? ¿Cuándo iría a partir, digamos? Y una vez que parte, digamos, ¿será razonable como detenerlo, pausarlo? No sé, ese tipo de cosas, que ustedes hagan un poco de análisis sobre estas cosas que ya están. Bueno, y aquí hay como más cosas, porque esto es de impacto ambiental, entonces ruido en las construcciones, vibraciones, etcétera, etcétera. Ya, pero como ustedes ven aquí, en realidad aquí hay de todo, mucho más que lo que necesitan, pero esto les da un soporte súper bueno para que ustedes hagan ese complemento al diseño y ustedes se enfrenten a esa situación donde les toca diseñar. Entonces, ahora, si yo espero que ya tengan como una idea un poco más clara. No sé si tienen más comentarios, impresiones, preguntas. Profe, como son 9 proyectos, son 2 grupos del mismo proyecto, me imagino. Correcto. Sí. Es que no hay 18 proyectos, yo hubiese querido, pero es que... Pero, por ejemplo, ¿no se puede hacer 3 grupos en un mismo proyecto o tiene que ser 2 Sí. cada? No, ningún problema, ningún problema. Sí. Claro. Y fíjense que en realidad aquí hay muchos más capítulos. Yo les acabo de escribir el capítulo 2, pero hay muchísima información en estas cosas y esto les va a servir a todos aquellos de ustedes que se quieran dedicar, sean industriales, sean de la carrera que sea, si se quieren dedicar a la gestión de proyectos,
este tipo de cosas les va a servir un montón. Entonces, yo creo que van a aprender harto, pero ciertamente esto no es, digamos, no es algo que van a hacer, o sea, lo podrían hacer en una noche, pero van a sufrir esa noche. Entonces, traten de hacerlo con tiempo, eh, hagan lo posible por empezar y hablar con las personas que yo les puse ahí en su grupo, y ahí elijan, miren todos los proyectos, paséense un poco, hay varios, aquí hay algunos proyectos interesantes, por ejemplo, el segundo proyecto, este proyecto de Renaissance Antofagasta, un proyecto que tiene una combinación de eólicas con solares, entonces eso es bien interesante también, entonces por eso, paséense, miren el proyecto, hay algunos proyectos súper grandes, por ejemplo, este Libélulas, como soy, ¿se acuerdan que eran como 200.000 o 300.000 paneles? Eso debe ser, no sé, varios cientos de megas, digamos. Pero hay algunos proyectos más chiquititos, no me acuerdo si Dominga Solar o por aquí, o quizá Candelaria. Hay algunos proyectos como de un par de megas, hay proyectos como más de menor tamaño. Dense una vuelta, mírenlos todos los que puedan, hagan un poco como el buceo ahí por las evaluaciones de impacto ambiental, y cuando tengan una idea, convérsenlo con sus compañeros, con sus colegas del grupo y elijan. Y si tienen dudas, pregunten, no hay ningún problema, porque este es el momento para que ustedes pregunten sobre estas cosas y aprendan. Así que yo les digo, esta es una oportunidad para que ustedes aprendan un montón sobre ingeniería de estas cosas. ¿Alguien Profe, levantó la mano? Sí. eh, me imagino que va a ser lo mismo que va a preguntar mi compañera, pero ¿cómo se inscribe el proyecto? No, no te entiendo. ¿Cómo se inscribe? Es que ¿cómo seleccionamos que cada grupo va a hacer tal proyecto para que después no se Ah, repita? no, si se van a repetir igual. O sea, pero no me refiero así como cuatro grupos, el proyecto A, No para que... importa. Sí, eso no es un problema. Ah, ok. Sí, o sea, el ejercicio va a ser siempre diferente, porque esto, cuando se trata de proyectos y se trata de ingeniería, no hay una solución única. En general, uno en la academia, y sobre todo ustedes como que está acostumbrado al principio a que yo les pongo un problema, y ustedes resuelven el problema tiene una solución única, entonces ustedes encuentran la solución y son felices. Pero es que eso en la vida real casi nunca pasa. En general, los problemas son todos distintos y las soluciones son todas distintas y todas dependen de ciertos supuestos. Entonces, ahí uno empieza como a desarrollar un criterio de ingeniería. Y por eso no importa, ¿vale? Podrían hacer todos el primero, a mí me da lo mismo, la verdad. Pero dense una vuelta, porque aquí pueden buscar hartos proyectos. Había una mano levantada. No, profe, era la misma pregunta que hizo Nicolás. Ya, súper. Gracias. Ya, más preguntas, comentarios. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí entonces, esta parte del proyecto. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a volver a lo que estábamos la vez pasada. La vez pasada estuvimos revisando, a ver, son las 4:10, 3:30 hasta las 4:40, ya, estupendo. Ya, entonces, a ver, se ve la Profe, presentación, ¿verdad? Sí. la charla del otro día fue grabada, la de ayer creo que Yo fue. creo que no, pero no sé, Ya, no tengo idea. Pero puedo el- preguntar. ya. Usted no participó. No, sí estaba ahí, pero yo no la grabé. Ya. Sí. Ya, estábamos hablando de componentes, eso fue lo último que hablamos y lo último que revisamos en detalle. Y yo hoy día quiero variar un poco la clase, no quiero que sea la típica clase expositiva que hacemos siempre, así que vamos a hacer un ejercicio, sin nota, por supuesto, pero un ejercicio para que ustedes empiecen, porque cuando hablamos de componentes y hablamos de diseño, yo creo que esto puede ser un poco así como, ¿y esto qué es? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio de diseño de planta, muy sencillo, y después vamos a revisar en dónde queda, digamos, ese ejercicio como en el gran esquema de un diseño. Entonces, lo primero que hicimos fue hablar sobre componentes, y esto lo terminamos, me acuerdo la última vez, hablamos de todas las componentes, no nos metimos mucho en el detalle de los trackers, pero no llegamos a esta parte. Entonces, la segunda parte es que hablemos sobre las etapas involucradas en el desarrollo de una central. Entonces, y por eso
esto les va a empezar a servir también para el proyecto, pero antes de que nos metamos en toda esta etapa y que discutamos sobre el EPCista, sobre, no sé, los permisos, la distinción entre factibilidad, prefactibilidad, etcétera, etcétera, yo quiero que hagan un ejercicio, entonces vamos a ver si me resulta. Les voy a mostrar, lo vamos a leer. Y voy a hacer grupos de A3 y vamos a ver si lo pueden ir desarrollando. Vamos a dar como 25 minutos. Entonces, hay una página del Ministerio de Energía que se llama el Explorador Solar, que entonces ustedes, yo se las voy a pasar aquí, está el link. Entonces, ustedes simplemente hacen clic ahí y van a llegar a un sitio donde hay un mapa completo de Chile, que está detallado, que, digamos que tiene resolución granular súper alta respecto de la radiación que hay disponible en diversos lugares. Entonces, vamos a ver si es que se los muestro. Aquí está. Está medio lenteja mi internet hoy, pero claro, la idea es que este sitio tiene una descripción bien detallada de la radiación solar de Chile, y tiene además una gracia el sitio, que es que entrega como el detalle de cómo, no sé por qué, por alguna razón no se abre, a ver. Vamos a ver si lo logro abrir. La gracia de este sitio es que además les permite hacer evaluaciones de prefactibilidad y en realidad evaluaciones de estudio conceptual, porque la gracia es que tiene, digamos, una forma de cargar los parámetros de paneles y cosas, y no sé, por alguna razón no se abre, así que vamos a ver si es que les voy a contar sobre el ejercicio primero, y voy a ver si es que se abre después. Ya. Entonces, hay una página a la que ustedes van a entrar, vamos a ver si es que efectivamente funciona, y después van a seleccionar dos sitios, uno que tiene alta disponibilidad de recursos solar y otro que tiene menos disponibilidad de recursos. Entonces, alta significa un poquito más de 7 kWh por metro cuadrado por día, y menos sería entre menor o igual a 5 kWh por metro cuadrado por día. Entonces, yo les puse 3 hojas de datos de fabricantes de paneles solares en webcurso, y esas hojas tienen una serie de parámetros que ustedes ahora entienden muy bien de qué se tratan: los voltajes de circuito abierto, las corrientes de cortocircuito, la corriente y el voltaje de potencia máxima, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero que ustedes asuman 250.000 paneles montados. Hay una parte donde ustedes dicen cuántos paneles tengo que poner, mediante una estructura aislada, inversores de capacidad total igual a la instalada fotovoltaica, con una eficiencia del 95% y pérdidas de un 15%, y que pongan azimut 0, es decir, si ustedes están en el sur, como Chile está en el sur, eso significa que los paneles tienen que estar instalados mirando hacia el norte, ¿se acuerdan? Y la inclinación, digamos, el eje, en principio es eje fijo, no vamos a hablar de eje variable todavía, y la inclinación tiene que ser igual a la latitud. Eso lo vimos en el capítulo 1 o 2 por ahí, y esa era la forma en la que uno maximiza la generación. Ya, entonces, hay una forma de simplemente hacer clic en el sistema y que esto te dé la generación del sistema, y yo creo que ustedes respondan estas 3 cosas. Entonces, de acuerdo al ciclo diario y anual de radiación, ¿cómo se comparan ambos sitios? Este primero, que tiene 7 kilowatts o más, kilowatt hora por metro cuadrado día, y el otro que tiene menos de 5. Después, que usen esta opción de optimizar ángulos, y que vean que de hecho se optimizan, al optimizar los ángulos, no necesariamente el azimut va a ser el factor de planta. Entonces, vamos a ver, yo no sé si alguno de ustedes lo logró ingresar. No, como que la página está caída. Sí, Ya. me pasa lo mismo.
Ya, lo que puede ser es que está caída, efectivamente, como típicamente pasa cuando uno quiere usar las cosas. Entonces, en ese caso vamos a tener que dejar este ejercicio para el final. Yo quería que lo hiciéramos ahora porque yo sé que ahora ustedes tienen energía y después de haberme escuchado durante 40 minutos se van a aburrir y se van a querer ir y van a estar todos cansados, entonces ya no van a tener tanta energía para hacer el ejercicio, pero dado que el sitio no funciona, vamos a tener que esperar nomás. Profe, pero yo lo googleé y me metí al primer link y se abre ¿Ya? el explorador solar. A ver, espérame, puede ser que yo tenga el... Es que hay dos. Hay como una versión vieja que ¿Ya? es... Y después al meterse en esa te manda la nueva, que es la que no está funcionando. Ah, la nueva no está Sí, funcionando. claro, Ya, porque te yo dice, quiero que estimado ustedes... usuario, puede visitar la página última, bla, bla, bla. Pero sí, la Ah, nueva es la que no funciona. ya. Pucha. Qué terrible que estas cosas no funcionan justo cuando uno quiere. Ya, vamos a tener que dejarlo pendiente. Entonces, yo quiero que hagan ese ejercicio de todas formas y quiero que lo hagamos juntos, en grupos. Pero dado que no funciona, vamos a tener que esperar nomás para que vuelvan a levantar la página, si es que levantan la página. Pero, Quizá profe, lo vamos a hacer en la próxima sesión. Dígame. ¿por qué no se mete al primer link? Según yo, igual funciona, igual sirve. Pero no sé si tiene las mismas funcionalidades. Yo quiero que ustedes agarren los parámetros del panel. Y no sé si Ajá, esas funcionalidades están. Creo que no. ya. Claro, no, yo quiero que resuelvan esto porque yo quiero que ustedes, en el fondo, se vayan dando cuenta que ustedes ahora entienden harto y pueden hacer hartas cosas. Y lo que han aprendido les va a servir para hacer este tipo de cosas. Ya, entonces, vamos a tener que dejar esto por mientras y vamos a pasar. Me va a tener que escuchar nomás, una lata. Ya. Ahí sí. Entonces. Vamos Profe, a una tener que... pregunta. Sí, cuéntame. Lo de los puntitos de la charla, ¿para qué Sí, van a ser? para la nota final del curso. Ah, bueno, Sí, ya todavía bacán. no sé específicamente cómo lo voy a hacer, pero... Y tengo ahí anotado todas las personas que fueron, así que no se preocupen. Ya, Ya, gracias. entonces, de nada. Vamos a hablar un poco del diseño. Cuando uno habla de diseño, en principio, el problema que uno tiene que enfrentar es diseño cuándo, es decir, diseño sobre qué. Yo podría decirle, existe un algoritmo de diseño de planta fotovoltaica y ustedes deberían preguntarme, ya, pero ¿en qué etapa? Porque diseñar una planta fotovoltaica a nivel de concepto es muy distinto que diseñar una planta a nivel de estudio de prefactibilidad o de factibilidad. Los estudios de factibilidad son estudios tremendamente detallados, donde hay ingenieros con muchísima experiencia que hacen eso, y en el fondo una planta fotovoltaica es un mundo, igual que una planta eólica, igual que cualquiera de las otras plantas. Entonces, cuando se trata de diseño, ya hablamos de las componentes, entonces ustedes saben de qué partes estamos hablando. Para la pregunta es ya, pero ¿y cómo decidimos cuántas componentes vamos a poner y cómo las vamos a organizar? Entonces, para hacer eso uno tiene que saber cuáles son las diversas etapas de los proyectos. Entonces, estas son todas las etapas de los proyectos y todas las etapas típicamente hay un poco de, como de redundancia o de overlap. Es decir, no son etapas que estén una muy fácilmente distinguible de la otra. Típicamente los estudios de prefactibilidad son un insumo para los estudios de factibilidad. Por ejemplo, yo siendo dueño de una planta o dueño de la idea y de los terrenos, supónganse, yo puedo contratar el estudio de factibilidad y se lo paso después al EPCista y el EPCista va a hacerme el estudio de factibilidad y él me va a pedir esas cosas. Entonces, hablemos un poco de qué se trata esto. Entonces, a ver, cuando se trata de la primera de las fases, lo más sencillo, estamos hablando de identificación del sitio y de una fase más bien conceptual. Hay algunas cosas de las que uno se tiene que ir preocupando. Entonces, por supuesto que es deseable que el sitio tenga buen clima. Uno podría poner plantas en el sur, en Puerto Montt, o yo qué sé, quizás en Magallanes, pero en una no van a producir tanto. Uno quisiera que hubiera alta radiación solar. Típicamente un factor de planta bueno es sobre un 20%, quizá 22, 23 es un factor excelente, y ustedes van a ver 22, 23, 24 incluso, y quizá un poco más en el norte de Chile, que son factores de planta particularmente excelentes, pero
pero digamos, la planta igual una planta puede producir igual con un factor de planta mucho menor, y de hecho puede ser viable económicamente. Y yo me acuerdo que alguna vez les dije, en Alemania, en Nuremberg, por ejemplo, donde hace mucho frío y está todo siempre nublado y con poca luz, con poca radiación directa, eh, los factores de planta de las plantas de allá es del orden del 9%. Esto implica que en promedio, un 91% del tiempo, la planta no está haciendo nada, no está generando, no está haciendo nada. Podría estar entregando reactivos, pero ciertamente no está generando electricidad. Y eso no es ideal, pero puede ser factible de todas formas económicamente. Así que un factor de planta 9% no es tirémonos y votemos el proyecto, pero no es ideal, digamos. Entonces, lo otro que uno busca es la disponibilidad de agua, y esto es importante porque las limpiezas todavía se hacen con agua, y de hecho ustedes van a ver que algunos de los proveedores, por ejemplo, imagínense que ustedes van y compran 100.000 paneles a un proveedor en China. Entonces ese proveedor les va a decir, ya, perfecto, yo le vendo todos sus paneles y se los aseguro por 10 años, al menos. Pero usted tiene que seguir todas estas condiciones. Y una de esas condiciones es, en algunos casos, que la limpieza se da con agua. Entonces, uno podría tener sistemas mecánicos robotizados que no tengan agua, estoy de acuerdo, y una de esas, esos sistemas son súper buenos y, digamos, tienen una gran cantidad de maravillas y todo lo que quieran, pero el fabricante te va a decir, mira, me rayaste el módulo, así que el vidrio hoy día no está como yo te lo vendí, por lo tanto se pierde la garantía. Entonces, por eso les digo, la disponibilidad es súper importante. Más allá de que, por supuesto, que va a haber, no mucha gente en planta, pero va a haber un poco de gente en planta y va a ser necesario que haya para servicios sanitarios. Lo otro es que tiene que haber un punto cercano a conexión a la red y tiene que estar disponible el terreno. Entonces, la parte de el punto cercano a conexión a la red suele ser un problema porque las líneas de transmisión están súper copadas, sobre todo en el norte, porque hay mucha gente que quiere vender energía fotovoltaica, o hay, no sé si hay tanta gente, pero sí hay muchos proyectos. Entonces, muchos de estos proyectos eventualmente involucran también agregar una línea de transmisión, es decir, poner una subestación elevadora y después poner una línea grande que se conecte al troncal y que evacúe la energía. Entonces, y ahí por supuesto que se incrementan los costos, y digamos, una línea solo para ti típicamente no es negocio. O sea, la idea es que tú pones una línea y muchas personas se pueden conectar a tu línea. Entonces tú, no sé, vendes peaje o lo que sea. Entonces ahí tiene más sentido. Entonces por eso les digo que haya un punto cercano de conexión es importante. Después lo otro es que el terreno esté disponible para ser comprado o ser arrendado en el largo plazo. Y aquí hay algunas cosas que yo desconozco de la reglamentación chilena, pero de lo que yo me acordaba, o me acuerdo, estos terrenos entiendo yo que tienen la concesión onerosa que entrega el Ministerio de Bienes Nacionales, dura solo un tiempo. Entonces, si después de un rato, creo que son 25 años o 30 años, si después de pasado ese tiempo la planta quiere seguir operando, tiene que volver a conseguirse la concesión onerosa, y eso no es necesariamente algo trivial. Entonces, ese tipo de cosas también son importantes, y acuérdense que mientras yo más tenga la planta, más gano plata, pues entonces veo que tiene sentido idealmente ser dueño del terreno, pero es que eso es más difícil. Y lo otro son los problemas sociales o los problemas medioambientales. Eso no pasa tanto con plantas fotovoltaicas, pasa un poco con plantas eólicas, por ejemplo, con el desplazamiento de aves y con impactos a la fauna en general. Yo no he visto que haya grandes problemas de plantas fotovoltaicas, quizá más bien por los desechos al final de la vida útil. O sea, uno tiene que declarar que uno va a sacar todos los paneles, que va a sacar todos los sistemas de montaje, los trackers, etcétera, etcétera. Pero yo no he visto mucho al respecto. Sí puede ser que alguna comunidad diga, ya, perfecto, usted se instala aquí, pero usted nos ayuda, porque además muchas de las comunidades que rodean este tipo de puntos donde hay muy buena disponibilidad de recursos solares son comunidades muy pobres, de muy bajos recursos, y por lo tanto tiene mucho sentido
que ellos quieran cuidar la planta, entonces les van a decir, ya, pero nosotros los cuidamos, no sé, que no les vaya a entrar a robar, o yo qué sé, pero ayúdenos, no sé, como que, por ejemplo, ayúdenos, y yo he sabido de este tipo de historias, por ejemplo, que se contratan servicios de seguridad, o por ejemplo, subcontratación de ciertos servicios muy sencillos de mantenimiento, ese tipo de cosas, ya. Después lo otro es el desarrollo del concepto, entonces hay una parte importante que tiene que ver con el costo de la inversión, la generación, el precio de la energía y los mecanismos de generación de ingresos. Y aquí yo les pregunto, ¿cuáles son los mecanismos de generación de ingresos de una planta solar fotovoltaica? ¿Alguien? Por... A ver, Vender vamos a hacer... energía eléctrica. Ya, bien. ¿Hay alguno más? La venta de Porque la algunos otros pregunta servicios, fácil. como hablábamos la clase pasada, creo, como por ejemplo la partida en negro. Sé que no las plantas fotovoltaicas no la tienen, pero tienen que haber otros servicios que pueden ofrecer. Súper La bien. regulación de tensión. ¿Quién dijo Claro, eso? también. Acá, Nicolás. Excelente, Nicolás. Eso es. Existen típicamente dos servicios. Uno es la venta de energía, y la venta de energía, como decía la otra estudiante, puede ser, digamos, con respecto a una tarifa de un PPA, o puede ser respecto a una tarifa del mercado spot. ¿Y eso qué significa? Un PPA es un Power Purchasing Agreement, es un contrato de venta de energía. Entonces, a mí me gustaría asegurar que no sé, yo voy y le vendo a Nestlé. Entonces, Nestlé quiere comprar energía limpia y quiere decirle a todas las personas que ellos hacen, no sé, yogures y chocolate con energía limpia. Perfecto. Entonces, si ellos quieren decir eso, ellos van a ir, le van a ir a comprar energía a ustedes, y ustedes son los dueños de la planta solar. Entonces, ustedes van a decir, ya, perfecto, yo le vendo a usted a un precio fijado por un PPA, por un acuerdo, por un contrato, pero ese acuerdo dura 10 años, 15 años. Entonces, ¿por qué eso es bueno para la planta? Porque se le reduce mucho los riesgos. Entonces, ese dueño sabe que va a vender esa energía y va a tener una entrada fija. Ahora, como se reduce mucho los riesgos, típicamente el precio que se negocia no es tan bueno como ciertos precios que se pueden encontrar en el mercado spot. ¿Qué significa vender en el mercado spot? Significa que yo voy a vender energía al día, a la hora, en la barra más cercana donde yo estoy inyectando la energía. Y hay un precio que está determinado por la operación del sistema, y ese precio es el precio al que se transa mi energía. Entonces, ese precio puede tener oscilaciones muy grandes, puede tener una oscilación, puede valer cero, y puede valer mucho más que lo que yo transé en el PPA, ¿se fijan? Entonces, eso es un mecanismo, la venta de energía. El otro mecanismo, como decía muy bien Nicolás, es la venta de servicios complementarios. Específicamente lo que pueden hacer las plantas solares es regulación de tensión. A veces, cuando al sistema, imagínense que el sistema tiene un voltaje. Yo sé que para algunos de ustedes, como que ustedes dicen, ¿qué es eso? Digamos, el voltaje en alterna es como una cosa rara. Pero imagínense que ustedes tienen hay un número, digamos, típicamente cuando ustedes van a su casa, hay un número que son los 220 volts en alterna, que es el voltaje tensión de la red, y eso está fijo. Entonces, eso está fijo porque el operador hace un gran esfuerzo para que eso esté fijo, pero podría no estar fijo, de hecho podría caerse. Cuando el voltaje se cae mucho, muy por debajo de 220, y eso pasa, digamos, en otros lados de la red, en puntos donde los voltajes nominales son mucho mayores de 220, no sé, 33.000 volts o no sé, 150.000 volts, etcétera. Si se empieza a caer respecto al nominal, ahí se empiezan a producir problemas en el sistema. Entonces, las plantas fotovoltaicas tienen muchos inversores, y estos equipos de electrónica de potencia permiten entregar ese servicio. Y ese servicio complementario se paga. Entonces, si ustedes tienen una planta fotovoltaica y están de noche, ustedes pueden vender ese servicio. Entonces, como les digo, ese tipo de servicios, esos dos posibles mecanismos, tienen que entrar aquí en la estimación de los ingresos de la planta. Por supuesto que ustedes van a tener que poner los costos iniciales, los costos de inversión de la compra de todos los equipos, y van a calcular el VAN y la TIR, digamos. O sea, van a calcular el valor actual neto del proyecto y la tasa interna
Típicamente la tasa interna de retorno debería andar del orden de los 10%, es un muy buen proyecto. Si es mejor que el 10 es una maravilla. Si es entre 5 y 10 está bien. Si es menos de 5 es un mal proyecto. Ya. Entonces después lo otro es evaluar los riesgos de financiamiento. Y evaluar los riesgos de financiamiento implica evaluar cómo voy a desarrollar el proyecto. Es decir, ¿será que voy a inventarme una compañía? La compañía, no sé, Juanito y Juanita, no sé, Plantas Fotovoltaicas S.A., va a ser el proyecto y por lo tanto voy a tener cierta gobernanza y eso tiene un costo, digamos, y eso me permite quizá interactuar con contratistas y sacarme un poco, sacarme los riesgos como persona natural. Ustedes van a tener que reconocer qué tipo de legislación hay en el lugar donde sea que vayan a instalar la planta, qué tipo de subsidios pueden existir. Esto ya casi no existe. En el pasado sí había muchos subsidios, pero hoy día casi no existe. Es que hay ciertos descuentos de impuestos o mecanismos como de financiamiento que sean específicamente para proyectos de este tipo, y eso sí hay. De hecho, muchos bancos tienen departamentos completos que ofrecen financiamiento para este tipo de cosas. Y lo tercero es posibles compradores de la energía. Y se acuerdan, esto que yo les decía, en el fondo es cómo tú te quitas un poco el riesgo de no saber si vas a vender o no vas a vender la energía. Entonces, podría ser que vas a vender toda la energía porque fijaste un comprador, digamos, Nestlé, no sé, estoy pensando en cualquier cosa, no sé, Pollo Aristía, la empresa que sea. O puede ser que en realidad yo decido vender en el mercado spot y entonces voy a tener que convencer a quien sea que me pase la plata, ya sea un inversionista, yo mismo o un banco, que voy a ser capaz de flotar esa inversión. Y para hacer flotar esa inversión, de alguna forma voy a tener que asegurar ciertos flujos de entrada. Entonces eso no es fácil si no tengo un PPA. Ya. Entonces eso es la identificación del sitio y la etapa conceptual. Típicamente hay, no sé, un grupo de máximo 10 personas pensando este tipo de cosas, típicamente mucho menos que esos 5 personas, y hay departamentos que hacen esto. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando en él, Acciona, Engie, no sé, donde sea, hay departamentos de evaluación de proyectos y específicamente hay un departamento que se llama desarrollo de negocio. Los departamentos de desarrollo de negocio hacen esto, específicamente este trabajo. Todo el tiempo están mirando dónde puede ir la compañía a poner centrales. Ya, hasta aquí, dudas, comentarios. Ya. Entonces, la segunda parte del estudio de prefactibilidad. Entonces y aquí de nuevo, yo les digo, es difícil establecer la independencia entre la identificación del sitio y los estudios de prefactibilidad, y después la factibilidad, etcétera, etcétera, porque hay una gran cantidad de cosas que uno ya hizo, y hay algunas cosas que uno tiene que hacer mejor. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de permisos, restricciones de acceso? Por ejemplo, podría pasar que ustedes se consiguen que cierto terreno donde ustedes quieren instalar esté disponible, pero la única forma de llegar a ese terreno es a partir de otro terreno, y el otro terreno, la otra persona, digamos, dueño o dueña, no lo quiere vender o no les va a poner restricciones, sobre todo si ustedes van a armar una planta completa, tienen que hacer pasar una gran cantidad de maquinaria, podrían llegar a tener del orden de 700 a 1000 personas, en la fase de construcción peak, digamos, y eso comparado con, no sé, 10, 15, 20 personas a lo más cuando estén haciendo operación y mantenimiento. Entonces al principio, sobre todo al principio, va a ser bien intensivo en pasaje, digamos, y por eso restricciones de acceso son fundamentales. Ya, entonces después lo otro que ustedes van a hacer, si ustedes ya están en la parte de prefactibilidad, es completar el diseño conceptual. Entonces aquí van a decir ya, ¿qué panel voy a comprar? ¿Qué inversor me va a comprar? Y empiezan a tener las conversaciones con los proveedores. Entonces hay algunos proveedores en China, en Alemania, en Estados Unidos, de electrónica potencia y de paneles, que les van a decir, ya, perfecto, yo te puedo asegurar, no sé, tal tecnología para tal momento, y ahí empiezan, digamos, las conversaciones.
Después ustedes van a hacer un diseño mucho más detallado, una estimación más detallada, disculpen, del costo del proyecto. Entonces ahora ya van a tener, y esto es bien parecido a lo que yo les voy pidiendo en el proyecto, que tengan una idea de cuánto sale el terreno por metro cuadrado, cuánto va a salir los equipos, cuánto va a salir la construcción, el balance de la planta y después la operación y mantenimiento. Ya. Entonces después, que ustedes ya tienen una idea de los costos, tienen que saber cómo van a pagar eso. Entonces, cómo van a pagar eso tiene que ver con los mecanismos de ingreso. Y aquí en el fondo el diseño se empieza a volver cada vez más detallado. Entonces, por eso, acuérdense lo que yo les decía, no existe una respuesta correcta, digamos. Están todos los modelos malos, todo es mentira, porque nadie tiene una bola de cristal, así que nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a ser lo que ustedes van a generar, cuánto les va a costar, etcétera, etcétera. Pero ustedes pueden acercarse lo más posible a un valor lo más cercano, lo más razonable respecto a lo que ustedes creen que se van a gastar, lo que ustedes creen que van a generar. Entonces, por ejemplo, ahí ya empiezan a tomar en cuenta variaciones estacionales. Podría ser que el lugar donde están, en el invierno, en verdad hay una gran cantidad de nubosidad y ustedes van a tener mucha radiación difusa y probablemente van a tener una pérdida. O podría ser que no, digamos que no hay variación estacional. Y lo otro es, ¿cuál es la temperatura de operación de la planta? Podría ser que los paneles se les empiezan a calentar porque el lugar hace mucho calor o porque corre poco viento, o por el contrario, el lugar corre mucho viento y no se calientan los paneles, pero se ensucian muy rápido, por ejemplo. Y en ese caso van a tener que pensar, bueno, cada cuánto llueve, ¿será que vale la pena invertir en limpiezas periódicas o no vale la pena? Las limpiezas son súper caras y vamos a hablar de eso después en la sesión que sigue, yo creo. De los costos reales, digamos, de limpiezas, pero estamos hablando, una planta grande podrían gastarse ustedes por limpieza $150.000. Entonces no llegaría a ser cualquier limpieza. Entonces por eso les digo, esto de las estimaciones de generación de energía, esto no es no es algo tan sencillo, digamos. Ya, y después analizar el mercado eléctrico. Entonces, una parte es lo que habíamos conversado, no sé, las tarifas, ¿será que me consigo el PPA? ¿No me consigo un PPA? ¿Quiénes son los clientes que están por aquí cerca? ¿Cuándo fue la última venta, digamos, la última licitación de contratos de energía? Espera un poco, parece que... Ya. Disculpe, me parece que alguien está trabajando muy cerca. Ya, y después ustedes van a tener que hablar un poco del modelo financiero. Entonces, cuando hablamos de modelo financiero, hablamos mucho de cómo el banco te va a prestar plata. Típicamente, porque bueno, podría ser que ustedes tengan, no sé, ustedes son en él y tienen una espalda financiera muy brutal, entonces ustedes van a invertir ustedes solitos. Pero podría ser que eso no es el caso. Y, por ejemplo, Mainstream Renewable Power es una empresa que funcionaba con bancos. Son justo las 4:40, así es que yo no sé si hay dudas y lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a seguir a las 5. Y vamos a ver si es que volvió la página. ¿Dudas, comentarios? ¿Nadie? Ya chicos, vamos a volver entonces a las 5. Continuar. Estábamos hablando de los estudios de prefactibilidad. Voy a estar pendiente por si es que se me queda alguien en la sala de espera. Me avisan igual. Es que yo a veces como que se me pasan. Ya. Entonces, estábamos hablando de el mercado eléctrico. Tienes que analizar el mercado eléctrico si quieres hacer un estudio de prefactibilidad. Y no solo eso, sino que además tienes que asegurarte que tu proyecto es viable comercialmente. Y para eso tienes que tener un modelo financiero. Entonces, un modelo financiero puede ser, por ejemplo, que en función de tus flujos, tú vas pagándole directamente con tus flujos al banco. Y ellos te pasan, digamos, asegurándose que todos los flujos que tú tengas, hay un porcentaje, digamos, que va a ir directamente a pagar el préstamo que tú les hayas pedido. Ese tipo de modelos financieros existen y ustedes deben ser todavía mucho más expertos que yo en técnicas de financiamiento de estas cosas, porque en realidad eso sí que
en realidad es algo que yo no me he dedicado mucho. Bueno, pero eso es una parte que ustedes de todas formas tendrían que considerar. Tiene que haber una especie de modelo financiero que viabilice el proyecto comercialmente. También tiene que haber una inclusión de costos de conexión a la red. No es llegar y conectarse a la red. De hecho, eso tiene unos plazos y para que ustedes se aseguren de que eso ocurre, esos plazos tienen que estar definidos dentro de todos los otros plazos del proyecto para que, eh, para que haya cierta, ¿cómo decirlo? Como que cierta concordancia con el cronograma. Es decir, ustedes se van a ir dando cuenta que hay algunos permisos que la única forma que aparezcan, digamos, es que cierto paso anterior se haya cumplido y después, digamos, estos dos pasos van a ser importantes para un siguiente paso y después yo estoy pensando en la conexión a la red. Entonces, como les digo, ustedes van a tener, si en algún momento les toca trabajar en estas cosas, se van a dar cuenta que la gestión de estos proyectos es bien compleja porque hay una gran cantidad de capas de reglamentación y de permiso. Por supuesto que algunos tienen que ver con la conexión a la red, pero hay muchas otras cosas, sobre todo si los terrenos son terrenos que previamente no tenían nada, es decir, si ustedes tienen que urbanizar, ahí en realidad se les complica mucho más la cosa porque van a tener que hacer caminos, van a tener que hacer ciertas instalaciones viales, etcétera. Entonces, hay un poco de todo. Ya, y también hablamos un poco en la parte de la identificación del sitio y del concepto. Quizás esto es algo que no hemos conversado antes, esto proyecta una línea de tiempo para la ejecución del proyecto, y eso es clave, ustedes tienen que tener una carta Gantt súper detallada con todos los permisos, todos los pasos que se tienen que ir cumpliendo. Ya, entonces después viene la etapa de factibilidad. Y en general ya aquí, esto todavía lo hacen ustedes, esto no lo hace el EPCista, pero podría ser que una primera parte la haga el EPCista, esto depende mucho de la gestión del proyecto, pero hasta el estudio de factibilidad, por ejemplo, esto todavía lo podría hacer el área de ingeniería de una gran compañía de generación o de transmisión que quiera hacer, que quiera poner en servicio una planta fotovoltaica o algo del estilo, digamos. De hecho, esto que estamos conversando, todas estas etapas, en realidad, como la fase de diseño y la fase de un proyecto, son más bien genéricas. O sea, todo lo que estamos hablando se puede ir adecuando a plantas eólicas, quizás a plantas, no sé, hidráulicas de pasada, plantas más chiquititas, o también podría ser, por ejemplo, geotermia. Ciertas plantas de geotermia también van a cumplir con una gran cantidad de pasos como están descritos aquí. Ya, entonces, ¿qué significa hacer viabilidad técnica? Y por eso yo les escribo todo para que ustedes tengan una idea de cuál es el algoritmo de diseño de una planta, dependiendo de en qué etapa están en el proyecto. Entonces, si ustedes están en el estudio de factibilidad, ustedes tienen que cumplir con todas estas cosas. Entonces, tiene que haber, tienen que garantizar viabilidad técnica y para eso tienen que hacer planos de todo, los contornos topográficos, el tipo de terreno, el análisis del terreno. Y se fijan que muchas de estas cosas ustedes las vieron en las evaluaciones de impacto, algunas de estas cosas ya están, digamos. Después la disposición de equipos en planta, habían planos bien detallados donde decían, mira, aquí va a haber un centro de transformación, aquí van a estar los paneles, aquí va a estar, no sé, una instalación, digamos, donde va a estar parte de la oficina, aquí va a estar las casetas de seguridad, etcétera, etcétera. Esto de los requerimientos de OIM, los perfiles de temperatura, todo lo que se pueda, el mayor grado de detalle siempre es bienvenido en este tipo de cosas, porque, porque como les decía, uno está siempre lejos de la verdad, entonces lo más cerca que uno se puede acercar te va a permitir, digamos, minimizar un poco tus riesgos. Y después, cuando se trata de estimaciones detalladas de recursos, ahí ya probablemente tú no vas a poder basarte en alguna estimación disponible en la web. Es decir, probablemente cuando uno quiere hacer estudio de factibilidad, vas a tener que poner tus propios piranómetros, vas a tener que medir la irradiancia en dónde estás y vas a tener que medir cuál es el soiling, cuál es el efecto por suciedad sobre esos piranómetros, y entonces cuál va a ser, por ejemplo, para un año o para 6 meses,
¿Cuál es el recurso disponible? Entonces tiene que haber una estimación súper detallada, y aquí, como les digo, ustedes lo que pueden hacer es correlacionar la información que tienen en sitios web, es decir, por ejemplo, en el explorador solar, que no funciona, tristemente, pero que típicamente sí funciona. Hoy día, por alguna razón, no funcionó, pero, pero en general sí funciona. Así que cuando funciona, los desarrolladores tienen acceso a los datos de la energía solar fotovoltaica disponible en distintos puntos de Chile. Pero eso no es suficiente, digamos. Ciertamente eso es suficiente como para prefactibilidad y para identificación de conceptos. Factibilidad no. Y después también van a ser necesarios diagramas unilineales. Todos los diagramas, ¿se acuerdan que hablamos de las conexiones de C, las cajas combinadoras, cuántos paneles se van a conectar en serie en cada uno de los strings, y cuántos strings se van a alimentar al inversor, digamos, de qué capacidad va a ser el inversor, después la red de distribución alterna, ¿se acuerdan que hablamos de las componentes? De cuánto va a ser, no sé, el transformador de distribución, a dónde se va a conectar el transformador elevador, etcétera, etcétera. Ya. Y después hay una parte de, bueno, lo que habíamos conversado también de la conexión a la red, si es que hay un punto de conexión a la red, y la selección de todo. Y cuando se trata de factibilidad y viabilidad técnica, ustedes van a decir, voy a ocupar tal inversor específico, voy a utilizar tal módulo específico. Ya no es solo una tecnología, no es como que ustedes dicen, voy a usar celdas solares, paneles con junturas PN tipo, digamos, convencionales. No, ustedes tienen que decir, voy a usar el panel de Trina, no sé, 450 watts, con el número tanto, etcétera, etcétera. Y los inversores lo mismo. Y esto es el momento en que ustedes empiezan a poner todos estos datos en las estimaciones, porque tanto los módulos como los inversores van a tener pérdidas. Entonces ustedes quieren poner esas pérdidas en la estimación de la generación de la planta. Y de sistemas de montaje mecánico, yo me acuerdo que les dije que en general yo no me metía mucho en sistemas de montaje mecánico, porque eso en verdad, o sea, tampoco hay mucho que hablar al respecto, pero sí al menos les quisiera comentar que en un principio, quizás hace como unos 10 años atrás, todavía había como una distinción en el mercado, se instalaban sistemas seguidores con variación azimutal y con variación de eje horizontal. Es decir, azimutal sería apunta hacia el norte, apunta hacia el noroeste, apunta hacia el noreste, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, como girando un poco en función del norte. Y la otra es simplemente la estimación fija, digamos, del ángulo. ¿Se acuerdan que el ángulo habíamos dicho que tenía que ser como la latitud? Bueno, pero uno puede ir siguiendo el sol, entonces ciertamente con un sistema seguido horizontal, el ángulo va a ir variando un poco. Entonces, ¿por qué les digo un poco esto? Porque los sistemas de montaje mecánico hoy día no tienen dos ejes. En general, los sistemas de eje azimutal se vio que no aportaban mucho, y ya es difícil, como que ya agrega harto al mantenimiento, a la operación y mantenimiento de estas plantas, los sistemas con un solo eje, con seguidores horizontales, y por lo tanto, típicamente ustedes van a ver plantas con seguidores horizontales. Amén, eso o eje fijo. Entonces, a mí me sorprendería mucho, yo no revisé en detalle todos los proyectos que están hoy día en la autoridad ambiental, pero yo creo, o sea, con un 90% de seguridad, que ninguno de esos tiene eje azimutal. Y ustedes me pueden corregir si no es verdad, pero no creo que hayan proyectos con eje azimutal, porque en general eso como que se empezó a desechar como hace unos 5 años ya, y casi no hay plantas de esas. Pero sí con eje horizontal eso sí puede pasar. Ya, y después la última parte es la viabilidad regulatoria, la viabilidad medioambiental y la viabilidad social. Entonces, cuando se trata de viabilidad medioambiental, justo lo que estábamos hablando es como el primer paso. Si uno va donde la autoridad ambiental y le dice, este es el proyecto que yo tengo, y en general estos estudios se contratan, las evaluaciones de impacto son, digamos, tienen un formato y se hacen de cierta, digamos, incluyendo cierta información. Entonces, ese tipo de cosas es como el paso cero, pero eso no significa que sea lo único, hay una gran cantidad de cosas adicionales que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, todos los stakeholders del proyecto, todas las comunidades aledañas,
cuando se trata de impacto ambiental y social, van a incidir en la viabilidad del proyecto. Entonces, si ustedes son parte de esa compañía que va a hacer esto, o ustedes tienen mucho dinero y van a poner la planta, o ustedes son parte de N, la Acciona, o yo qué sé, cualquier otra grande, digamos, y van a ir a hacer uno de estos proyectos, entonces ustedes inician las conversaciones con comunidades cuando están en identificación del sitio. Y por supuesto que después se establecen ciertos vínculos con la comunidad para que estas cosas funcionen, digamos, porque si no, si la comunidad se les pone en contra, el proyecto se les puede poner muy rápido. Ya, y de estas cosas de conexión a la red ya hablamos. Bueno, y viabilidad financiera también, en el fondo, de qué se trata, cuál es la distinción entre factibilidad y prefactibilidad al nivel de detalle. Cada vez que yo voy avanzando en las etapas del proyecto, la cantidad de supuestos que tengo que colocar es mayor y la cantidad de información que voy a ir explicitando en los modelos financieros, para el precio de la energía, en general tendría que ser mayor y por lo tanto yo debiera reducir el riesgo. Ese es el objetivo. Ustedes, cuando parten en la identificación del sitio, parten con una muy buena idea que tiene mucho riesgo y que en principio tiene un potencial grande, pero tiene mucho riesgo. Entonces lo que ustedes quieren hacer es llegar a la operación y mantenimiento con una planta que hoy día tiene cero riesgo, y que, digamos, está aprovechando el potencial que ustedes identificaron. ¿Se fijan? Entonces, el objetivo de ustedes como ingenieros, atravesando todo este proceso de iteraciones de diseño, en el rol que les toque participar, porque les puede tocar participar en distintos roles, es disminuir el riesgo. Ya. Esto de gobernanza también lo hablamos, esto de la compañía, la mitigación de riesgo, esto de los contratos, ya. Entonces, después viene una fase en la que tanto permiso, financiamiento y contrato, digamos, si tú pasaste factibilidad, significa que estás seguro o segura que tu proyecto va. Y por lo tanto, ahí ya empiezas las conversaciones con el EPCista. El EPCista es la sigla que uno típicamente usa en el rubro, por EPC. EPC es Engineering, Procurement and Construction. Y eso significa que hay una entidad, puede ser, no sé, una entidad gringa, una entidad europea, una entidad chilena, lo que sea, que hace esas tres cosas, es decir, que hace ingeniería, toda la ingeniería de detalle, la construcción, y la compra de los insumos. Ellos compran todo, compran los equipos, y ustedes, dueños, reciben eso, y el EPCista desarrolla la operación y mantenimiento durante los primeros 2 años, típicamente. Y esa es la forma en la que estas cosas funcionan. Entonces, ustedes en esta etapa de permiso, financiamiento y contratos ya empezaron las discusiones con el EPCista, probablemente tienen una lista, porque hay muchos EPCistas, y ustedes van a hacer una especie de licitación internacional, donde van a llamar a concurso, digamos, a varios EPCistas, y estas licitaciones son por invitación. Entonces probablemente ustedes van a decir, a ver, señor Mitsubishi, venga, no sé, señor ABB, señor Siemens, venga, señor no sé qué. Entonces, estas compañías van a participar a pedido de ustedes, ese es su negocio, digamos, ellos son EPCistas, en esta licitación. Ustedes les van a pasar la especificación técnica, que en el fondo va a ser este estudio de factibilidad, y ellos van a hacer todo lo demás. De ahí en adelante, si es que, bueno, por supuesto que ellos van a hacer una propuesta, y la propuesta que sea elegida es la que eventualmente va a hacer todo lo demás. Entonces, por eso les digo que aquí, yo diría que desde a fin de la factibilidad en adelante, empieza a desdibujarse un poco cuando se mete el EPCista. Y yo he visto que se mete casi al principio, digamos, pero podría meterse un poquito después. Y eso depende mucho de cuánto riesgo tú quieres asumir y cuánto riesgo le vas a pasar al EPCista. Entonces, aquí empiezan las negociaciones. Entonces hablemos un poco de lo que está aquí. Todo esto que ustedes ya conversaron, los vínculos que establecieron con las comunidades, eventualmente se transforman en
que la comunidad va a ganar algo, ¿verdad? Entonces, típicamente, por ejemplo, no sé, puede ser un contrato súper pequeño, no sé, 50 millones al año, una cosa así, como de seguridad o de mantenimiento, lo que sea, pero las comunidades se van a beneficiar de ese proyecto. Por lo tanto, hay cierto involucramiento más allá de que ellos están contentos con que la planta esté ahí, digamos, sino que tiene que haber una participación. Y típicamente no son contratos grandes, pero ese tipo de cosas permite establecer el vínculo, digamos. Y yo no sé si eso es, ahí ustedes podrán juzgar si eso es bueno o malo, yo no sé. Como que parte, mi labor es simplemente decirles cómo funciona, yo no sé si eso es bueno o malo, pero así funciona. Entonces, típicamente, estas comunidades no son comunidades de muchos recursos y las comunidades se benefician del proyecto y por lo tanto van a querer que ese proyecto funcione. Ya, después lo otro es los permisos ambientales. En esta etapa, ustedes, si estamos en Chile, por ejemplo, ya obtuvieron su RCA. Es decir, la autoridad ambiental ya dijo, sí, esto está perfecto, ustedes pueden proceder y les van a haber hecho una serie de indicaciones probablemente a la evaluación de impacto y ustedes tienen que cumplir con todas esas indicaciones durante el proyecto, pero digamos ya tienen el permiso de la autoridad y por lo tanto pueden ejecutar. Y lo otro que se tienen que conseguir es el permiso de conexión a la red. Y eso en el fondo tiene que ver con una aplicación que ustedes van a ir a mandar al operador de la red. Ustedes les van a decir al operador, yo quiero conectarme en tal punto, en tal fecha, quiero evacuar tanta energía porque tengo una planta de tanta capacidad que va a funcionar con bla, bla, bla. Entonces, ustedes tienen que primero aplicar a la conexión y después una vez que eso que eso se concrete, ustedes tienen que conseguirse ese permiso. Ya, y después empiezan las negociaciones. Entonces hay negociaciones de los contratos por ingresos, cómo va a relacionar con los contratistas, las licitaciones, tanto del OIM como del proyecto. Entonces se fijan, aquí está la primera parte de las negociaciones de los ingresos. Entonces, yo quisiera ir a Soprole, Nestlé, no sé, Pollo Aristía, la que sea, que me va a comprar mi energía, ojalá, porque esa entidad va a quitarme mucho riesgo. O sea, si ellos dicen, yo le voy a comprar tanta energía por 10 años, entonces ustedes llegan y evacúan, ¿no? Todo lo que tienen al punto de conexión. Después, lo otro es la relación con las contratistas, donde ustedes van aquí, ¿se acuerdan que yo les estaba diciendo? Ustedes van a tener una lista de EPCistas, van a ver ciertos proveedores, y lo que podría pasar es que ustedes o dividen esto o hacen un único contrato EPC. Entonces, típicamente las compañías no les gusta dividir estas cosas, lo que ellos quieren hacer es que digamos que el EPCista haga todo, y que se haga cargo de todo el riesgo, eso implica que el EPCista les va a cobrar más caro. Es decir, no sé, la entidad Siemens, ABB, Mitsubishi, los que sean que participe de esta licitación internacional, les va a cobrar más plata porque ellos se están haciendo cargo de todo el riesgo. ¿Qué significa ese riesgo? ¿Qué pasa si es que yo voy y le compro los paneles, no sé, 150.000 paneles a China, y de esos 150.000 paneles, el proveedor me dice, ¿sabéis que en realidad, no sé, estamos en pandemia, no tengo acero, o no sé, me pasó que estoy complicado con mi fábrica y no me dejan funcionar, entonces no te va a mandar los 150.000, te va a mandar 70.000. Y por lo tanto, eso implica que vaya a tener un retraso de, no sé, 6 meses. Un retraso de 6 meses es un tremendo retraso. Y a uno que en principio quiere conectarse a la red y empezar a vender la energía, todos estos retrasos le cuestan mucha plata. Entonces, por eso les digo, hacerse cargo de todos esos riesgos sale plata, y por lo tanto el EPCista les va a cobrar eso. Entonces, la otra opción es que ustedes distingan eso y ustedes mismos se hacen cargo. Entonces, ustedes dueños, no sé, en Acción, a quien sea, van y ustedes deciden, ¿saben? Yo voy a ir a comprar los paneles, yo voy a ir donde el señor que me vende el inversor ABB, yo voy a ir a comprar, no sé, las cajas combinadoras, los trackers, yo voy a ir a comprarlo todo. Perfecto, en ese caso les va a salir mucho más barato, pero ustedes se están haciendo cargo del riesgo de lo que sea que pueda pasar durante el proyecto. Si el proyecto se demora por la razón que sea,
Entonces, ustedes van a tener que estar negociando con cada uno de los proveedores, ¿se fijan? Entonces, la relación que ustedes establecen con los contratistas es fundamental, y eso va en esta etapa. Y lo otro es la licitación de la operación y mantenimiento. Entonces, una parte es típicamente la gestión de la compra de equipo, la ingeniería, el detalle, digamos, del diseño y la construcción. Pero también está la operación y mantenimiento. Y la operación y mantenimiento ustedes se la podrían pasar a alguien que no fuera el EPCista al principio. Y de nuevo, eso probablemente les va a salir más barato. El EPCista les va a cobrar más caro por hacer operación y mantenimiento al principio. Pero el problema de eso es que el EPCista puede simplemente irse y olvidarse, y después llega tu otro y dice, oye, pero yo no entiendo qué pasó aquí, digamos. Entonces, por último, si ustedes le pasan la operación y mantenimiento los primeros 2 años a la compañía que les construyó la planta y se las entregó llave en mano, ustedes le pueden decir, oye, pero tú construiste esta cuestión, pues, o sea, arréglame, como, no sé, se te rompió los equipos, no están funcionando, están saltando los breakers, se me están quemando las cosas, ¿te fijáis? O sea, tú lo hiciste, o sea, estos son tus diseños, entonces ustedes pueden ir y alegarle. Entonces, eso es típicamente la razón por la que los EPCistas se hacen cargo del OIM en los primeros 2 años, porque además las plantas tienen hartas fallas al principio. Y después ya se estabilizan, entonces ahí ya no hay problema, tú le podéis pasar el OIM a alguien más. Pero al principio es mejor pasárselo al EPCista. Hasta aquí, dudas, comentarios. Nadie. No sé si- No, por ahora no, profe. Ya, súper. Ya, entonces eso es lo que estábamos conversando sobre los contratos. Van a haber contratos sobre terrenos y contratos sobre seguros. Hablemos un poco de esto porque también yo sé que esto puede ser como no necesariamente muy ingenieril, pero créanme que esto es súper importante en estas plantas. De hecho, yo diría que eh, uno de los principales componentes de costo en plantas fotovoltaicas, en Chile al menos, son los terrenos. Es mucho más importante que el precio de los equipos, que el precio de los paneles, que la conexión, mucho más importante. Y es sorprendente, pero es así. Entonces, digamos, si ustedes se consiguen un contrato de arriendo con alguien que es el dueño, estupendo. Si el alguien es el gobierno, entonces van a tener que pasar por el Ministerio de Bienes Nacionales, como les decía, y aquí ustedes mismos me podrían ir actualizando, porque hay algunas cosas de las que yo ya, como yo estuve mucho tiempo afuera, la verdad es que no estoy tan al tanto si hubo cambio o lo que sea. Pero como les decía, hay un contrato de arrendamiento y una concesión onerosa que va a durar un cierto tiempo y después ustedes tienen que salir. Es decir, no sé, 25 años, 30 años, lo que sea que ustedes negocien con el gobierno o con la entidad dueña, después de eso tienen que sacarlo todo. Entonces, ciertamente acá hay un tema, digamos, de cómo se hace, cómo se establece ese contrato de tal forma que la planta pueda desarrollarse bien. Además, imagínense que por retraso ustedes pierden 6 meses, son 6 meses, pero la fecha final, digamos, de entrega del terreno es la misma fecha. Entonces, en el fondo, ustedes están perdiendo mucha plata cuando la planta no está en construcción. Ya, y lo otro son los seguros. Y ustedes podrían pedir distintos tipos de seguros para la adquisición, seguros para la construcción, y de nuevo depende mucho de la exposición al riesgo que ustedes quieren tomar. Y si ustedes no van a tener muchos contratistas, entonces esto viene en el contrato con el EPCista, todo lo que tenga que ver con los seguros. Si no, si ustedes van a tener muchos contratistas, entonces van a tener que tomar muchos seguros y ahí se les complica toda la cosa, digamos. Pero como les digo, eso va a ser más barato, así que eso no es una decisión trivial. Típicamente las compañías que tienen mucho dinero o que tienen una espalda financiera muy grande, lo van a hacer con un EPCista por un asunto de simplificarse la vida, en el fondo. Pero a mí no me extrañaría que compañías que estuvieran empezando, que tuvieran menos acceso a fondos o menos espalda financiera, quizá, si tienen muy buenos ingenieros y ingenieras senior, podrían hacer gestiones esas mismas personas, digamos. Eso se puede hacer, digamos. Eso es lo que, digamos, va a ser más complicado hacer. Ya, y después,
en esta parte, de nuevo, se establecen con mucho más detalle cuáles son todos los mecanismos de financiamiento, cuál es el modelo financiero y cuál es el análisis de riesgo. Y supongamos que todo funcionó bien, nosotros recibimos una propuesta, digamos, de varios posibles proveedores en esta licitación internacional por invitación que mandamos, y como resultado de eso nosotros elegimos un EPCista, perfecto, entonces establecemos un contrato único con el EPCista, y en este caso este contratista va a hacer todo. Entonces este contratista va a recibir como insumo todos los estudios de factibilidad, todo lo que nosotros hayamos hecho en permisos, financiamiento, contratos, todo, todo. Ustedes en el fondo le van a pasar todo el riesgo al EPCista, y el EPCista va a empezar a hacer todo desde cero, pero con los insumos que ustedes tienen. Entonces el EPCista tiene que ser lo más agnóstico posible para no confiar que ustedes lo hicieron bien, porque si es que no lo hicieron bien, esa persona está firmando, digamos, de que te va a entregar una planta que hace algo. Entonces, estas personas van a hacer de todas formas estos estudios de nuevo, pero van a usar parte de lo que ustedes tenían. ¿Ya? Entonces, se va a confirmar el recurso disponible, se va a desarrollar la ingeniería de detalle, se va a estimar la producción de energía, van a empezar a hacer estos contratos entre EPCista y proveedor. Entonces el EPCista va a ir a buscar los paneles, va a ir a buscar los trackers, va a ir a buscar los inversores, va a ir a buscar los transformadores de distribución, va a ir a buscarlo todo, digamos. Y ellos van a tener un equipo de personas que van a hacer la ingeniería y otro equipo de personas que van a hacer la construcción. Y típicamente eso se va a demorar poco, o sea, del orden de 6 meses. Y en 6 meses ustedes van a tener la planta levantada. Bueno, depende del acceso, por supuesto, podría demorarse más. Yo diría que 6 meses es como el caso, en el mejor caso, cuando tenéis todo, digamos, disponible, cuando no hay cuando no hay pandemia, ciertamente, y cuando estáis, cuando tienes toda la disponibilidad para mover todos los recursos que necesitas. Entonces ya, ellos van a construir la central, van a poner todos los sistemas de montaje, van a poner en servicio la central, eventualmente van a hacer estos test de operación, van a hacer, no sé, pruebas de no sé, la operación de cada uno de los paños, después van a hacer pruebas, por ejemplo, del funcionamiento de las puestas a tierra, las mallas de puesta a tierra, no sé, las protecciones, etcétera, etcétera. Y una vez que todo está listo, ellos van a hacer un último ejercicio, que va a ser poner la planta en servicio y pasársela al dueño. El dueño va a empezar la operación comercial, pero ellos van a hacer operación y mantenimiento. Entonces, eso es típicamente lo que pasa. Yo no sé si hasta aquí dudas, comentarios. Ya. Es una pena, pero por alguna razón hoy tuve mucha mala suerte y la página del Ministerio de Energía está arriba, pero el explorador solar no está, digamos, disponible. Así que vamos a tener que empezar con la unidad que sigue. Yo, sinceramente, hubiese querido y les tenía preparado este ejercicio para que ustedes trabajaran un poco en el diseño, pero al menos voy a terminar esta parte para que ustedes sepan. Ya, pero entonces, ¿qué es lo que sí me gustaría que conversáramos? ¿Cómo se hacen los diseños? Los diseños se resuelven típicamente con un software. Entonces ustedes vieron que diseñar una planta significa, la primera pregunta que te tienes que hacer es en qué etapa estás del proyecto. Dependiendo de en qué etapa estás, diseñar significa seguir una serie de acciones que me van a permitir completar esa etapa. Eso es diseñar. Entonces, para hacer eso, yo voy a necesitar software en algún momento. Y estos son típicamente los software que ustedes van a ver. Esto es como lo que se utiliza profesionalmente. Si ustedes se dedican en algún momento, o si ustedes participan por la razón que sea en departamentos de evaluación de proyectos o de desarrollo de negocio, y esto va a pasar, digamos, porque todavía queda mucha capacidad instalada por colocar en Chile y en Latinoamérica. Ustedes van a ver que la gente usa estos. Entonces, yo he ocupado este Homer Pro y he usado este que está acá abajo y a la izquierda, que se llama PVSys. Entonces, Homer Pro es uno norteamericano y PVSys es uno suizo.
A mí me gusta más este PVSys. Yo creo que es un poquito más detallado. Profesionalmente se utilizan los dos. Ustedes podrían ver que algunas personas utilizan este SAM, el System Advisor Model, y yo no he visto Solar Pro. Sí he visto PV Planner, gente que utiliza PV Planner y SAM. Bueno, y PVSys, por supuesto. Entonces, yo al menos les voy a comentar sobre PVSys un poquito. Bueno, yo tengo experiencia en estos dos, en Homer y en PVSys, pero encuentro que este les va a servir un poco más porque es más detallado. Y aquí les comento un poco. En realidad, la gente que hace estudios profesionales utiliza PVSys y lo combina, porque PVSys es muy bueno para hacer cálculos, como los suizos y los franceses, digamos, los europeos en general son buenos para estas cosas, pero no necesariamente son muy buenos para mostrar, como para la parte de hacer los diagramas. Yo diría que en general no se ve muy, no es muy amigable. Entonces se ponen ciertos plugins, por ejemplo, en AutoCAD o en otras herramientas del estilo, y la combinación de eso permite hacer el diseño completo. Entonces, para las etapas de concepto y para la etapa de prefactibilidad, PVSys es lo que ustedes van a necesitar. Para factibilidad podrían usar PVSys también, pero ahí ya van a tener que meterse con otros plugins de AutoCAD y otras cosas, van a tener que combinar cosas. Entonces yo aquí les quiero mostrar un poco, este es un video sin volumen. A ver, espera. Entonces acá hay un poco de cómo se utiliza. Así se ve, la verdad es que se ve como medio feo, pero bueno, es como es, ¿no? Entonces, aquí hay una explicación sobre un nuevo proyecto y, bueno, ustedes arman su nuevo proyecto y aquí a la izquierda tiene estos parámetros, orientación, acá hay detalles del sistema, las pérdidas, y vamos a hablar de esto, lo vamos a hacer, yo creo que idealmente yo quiero hacer esto después de que hagamos el ejercicio del explorador solar, porque si no, creo que va a ser mucho más difícil para ustedes que lo entiendan, porque yo sé que esto tiene como muchas, no sé, muchas opciones y como tabs y cosas. Yo no quiero que se pierdan, como que se abrumen. Entonces quiero que primero usemos el explorador solar para que ustedes tengan una idea de qué se trata, y después vamos a hacer esto juntos. Yo creo que no sé si la próxima sesión o la que sigue. Y vamos a diseñar una planta sencilla y vamos a hacer algunas mediciones, cálculo de energía, cálculo de pérdida, y este software te permite colocar todos los inversores que tú vas a necesitar, todos los paneles, y como tiene la información bien, digamos, es bien realista el software, entonces te va a permitir poner información muy detallada sobre la operación del panel, no sé, los parámetros de rendimiento del inversor, etc. Entonces ustedes van a tener datos muy realistas sobre el arreglo, es decir, el string y el arreglo completo fotovoltaico va a tener pérdidas que van a ser súper realistas. Y por eso, digamos, yo creo que va a ser bueno que ustedes lo vean. Les voy a poner el enlace por si no lo encuentran después, pero ahí, por ejemplo, como ven en el video, ustedes ahí pueden ir buscando, digamos, distintos paneles y distintos inversores, y están por fabricante y por capacidad. Entonces aquí es una planta más bien chiquitita, no sé, 7,5 kilos, un inversor súper pequeño, digamos, esto no es una planta utilitaria, pero el software tiene los equipos que ustedes utilizarían en una planta utilitaria. Entonces tiene, por ejemplo, no sé, inversores de, no sé, 1,5 megas, 4 megas, y entonces para esos inversores ustedes van a tener que conectarle, no sé, varios cientos de strings, y eso se puede hacer con esto, y ustedes pueden. Aquí se fijan que ahí ya la orientación, el sistema, las pérdidas, ya está todo listo, entonces ustedes después simplemente corren la simulación y ustedes se van a fijar en esta cosa que está aquí, que es el performance ratio. Cuando ustedes hacen un diseño con un software como este, típicamente lo que ustedes se van a preocupar es que el performance ratio esté lo más arriba posible. Sobre 80 es un muy buen diseño. 87, como está aquí, es un diseño increíble, o sea, realmente muy, muy bueno. Eso significa que está muy bien elegido el match entre el inversor, los paneles, etcétera, etcétera,
para minimizar las pérdidas, porque el performance ratio tiene que ver con la energía que está entregando en terminales tu sistema respecto de la radiación incidente. Entonces vamos a hablar un poco de esto, pero yo creo que vamos a hablar un poco de esto ya después. Sí. ¿Es necesario que descarguemos este software para la primera para la Em, segunda Les va a clase? servir, pero no es necesario para el, o sea, si ustedes quieren, es mucho más profesional. Hacerlo así les va a servir un montón, porque además ustedes van a tener acceso a estos reportes y todo, y como les digo, esto es gratuito el primer mes, así que ustedes pueden perfectamente hacer uso de este software y de toda la información, digamos, que pueden tener disponible ahí gratis. Pero no es necesario. O sea, si ustedes quieren usar el explorador solar cuando vuelva a estar operativo, no hay problema. ¿Y para la clase? ¿Dónde va a diseñar el...? Ahí vamos a hablar del software, sí. O sea, si ustedes quieren tener el software ahí como para jugar por mientras, sí, yo feliz, ningún problema. Pero como les digo, no es necesario. Yo creo que me va a tomar como unos 20-25 minutos para que veamos el software. Les voy a tener una planta ahí diseñada y les voy a decir, miren, estos son los inversores que coloco, estos son los paneles que coloco, así da el performance ratio, así da la producción mensual, etcétera, etcétera. Ya. Eso. Súper. Y este tipo, se fijan, ahí están todas las pérdidas, ¿no? Y está las pérdidas por el cableado, las pérdidas por temperatura, digamos, por niveles de irradiancia, por, no sé, digamos, la operación del inversor, el rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, encuentro que este tipo de software es súper útil para tareas como para el proyecto, digamos, que ustedes van a tener que afrontar. Pero no es necesario. O sea, yo sé que muchos de ustedes en una de esas nunca van a querer volver a, ojalá que eso no pase, pero muchos de ustedes en una de esas después no van a querer desarrollarse en el mundo fotovoltaico. Y si es así, digamos, probable que no necesiten eso. Entonces, si no quieren bajarlo, no hay problema. Ya, más dudas, comentarios. Y lo otro que les quería comentar es PV Case. Para los que sí quieran dedicarse un poco más al mundo fotovoltaico, yo me acuerdo que les dije que si ustedes quieren hacer un proyecto real, entonces PVSys por sí mismo no es suficiente porque se ve muy feo. Entonces van a necesitar de alguna forma obtener los diagramas. Y para obtener los diagramas y para hacer un poco estas estimaciones lo más realista posible de, no sé, la cantidad, todo el tema mecánico, PVCase, por ejemplo, es una de los plugins para AutoCAD que alguna vez yo consideré que era súper bueno como para hacer este tipo de cosas. Este tipo de plugin te permite determinar todo, digamos, ustedes hacen el diseño y el plugin les calcula cuántos inversores tienen, cuántos conectores van a necesitar, no sé, cuánto el sistema montaje, digamos, el cableado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que este tipo de cosas son bien útiles si ustedes quieren, pero esto definitivamente que no es necesario. Esto yo se lo muestro únicamente para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan al menos una noción de cuando se trata de enfrentar esto en el mundo profesional, qué cosas usa la gente, digamos. Y estas son las típicas herramientas que la gente va a usar. Entonces, como ustedes ven aquí, todo el listado de todo lo necesario para la instalación está resultado de la simulación del software, y ustedes eso es exactamente lo que quieren, digamos, quieren hacer lo posible por minimizar riesgo y por lo tanto quieren tener una estimación lo más cercana posible a la realidad de cuánto van a tener que comprar en función del terreno, en función de la capacidad instalada, etcétera, etcétera. Entonces, sí, entonces yo se lo muestro como para que ustedes tengan una idea. Yo no sé si en algún momento les llega a tocar, pero si les llega a tocar, al menos ustedes saben tienen una idea, digamos, qué tipo de cosas harían como para hacer el diseño más ya profesional. O sea, si les toca por la razón que sea trabajar en una oficina de ingeniería donde tengan que hacer diseños de planta, y eso no es absolutamente imposible, de hecho eso podría pasarles. Entonces, al menos que ustedes tengan disponibles estas herramientas. Ya, chicos, a ver, no sé si hay preguntas, comentarios. Estábamos hablando de PV Case. Nadie, nada.
¿Todo claro? Ya, chicos, entonces yo creo que en honor al tiempo vamos a empezar la unidad 8 nomás. Vamos a ver si la próxima vez sí es posible que usemos el explorador para que juguemos un rato con los diseños. Pero nos va a tocar avanzar entonces a la unidad 8. Si ustedes llegan a desempeñarse en el futuro en el mundo fotovoltaico, es muy probable que ustedes hagan operaciones de mantenimiento de plantas. De hecho, es mucho más probable que hagan operaciones de mantenimiento a que hagan diseños. O sea, les puede tocar, digamos, que hagan diseños. Depende, digamos, de qué es lo que van a hacer en su carrera. Si se meten en una oficina de ingeniería que hace diseños de todo, es probable que les toque hacer diseños. Pero es todavía más probable que les toque hacer operaciones de mantenimiento porque las plantas duran 25 años. Entonces, la gente va a tener que hacer operaciones de mantenimiento. Entonces, cuando se trata de la operación de mantenimiento, yo sé que esto puede ser una lata, así que voy a hacer lo posible para avanzar rápido, porque esta unidad en general es bien fome, pero es el negocio. O sea, si ustedes, por la razón que sea, se van a trabajar a alguna generadora, ya sea las típicas que siempre les comento, Acciona, Enel, Engie, Colbún. Si ustedes van a una generadora y la generadora tiene parque fotovoltaico o tiene plantas eólicas, de esto van a hablar, esto va a ser su vida laboral, digamos. Entonces, al menos que tengan una idea de qué se trata. Entonces, a mí me gustaría que en esta unidad ustedes fueran capaces de identificar los objetivos de la gestión de OIM, es decir, por qué la gente hace gestión de operaciones de mantenimiento, qué cosas se miden, y ustedes que tengan una idea de cuáles son las métricas, después cuáles son las tareas típicas en mantenimiento planificado de planta, y estamos siempre hablando de plantas utilitarias, en una de esas esto cambia, si pasamos a plantas residenciales o no sé, plantas como comerciales chiquititas, pero es que todo lo utilitario es como lo más grande, entonces todo lo que ustedes aprendan aquí les va a servir después para otro tipo de planta, y no necesariamente al revés. Si yo les enseñaba residencial, después ustedes no necesariamente sabrían sobre proyectos utilitarios. Ya, entonces tareas típicas de mantenimiento planificado, fallas típicas de mantenimiento no planificado, es decir, mantenimientos correctivos. Después vamos a hablar un poco de los contratos de OIM, porque acuérdense que ustedes como dueños, después del segundo año, probablemente le van a pasar la operación y mantenimiento de su planta a alguien, y este alguien les va a cobrar una cierta cantidad de plata y ustedes van a pagar de los flujos de su planta. Entonces se va a establecer una estructura en función de esos contratos, y eso es súper importante porque estamos hablando de plata y estamos hablando de la operación y mantenimiento de la planta. Y les voy a dejar, para que ustedes se hagan una idea, hay una, y de nuevo, yo sé que eso puede ser una lata, pero les voy a dejar un ejercicio propuesto por si lo quieren hacer, de cómo se hacen los planes de mantenimiento. O sea, pero es algo bien sencillo y en realidad no es como escribir así como un documento, no, es como, ¿cómo voy a hacer el mantenimiento en un año? Y es como cuando se sientan todos los ingenieros a planificar cómo van a hacer el mantenimiento de una planta en un año, en el fondo agarran un Excel y ponen una lista de tareas. Entonces eso es lo que quiero que ustedes vean, o sea, como ya, cuáles son las tareas, cuántas personas van por tarea, y cómo se organiza eso. O sea, como que para que tengan una idea, así como para que no sea así como que ustedes llegan al mundo laboral y como, oh, ¿y esto qué era? Entonces, para que tengan una idea. Ya, entonces, pero partamos un poco con los objetivos de la gestión. Entonces, acuérdense, esta era la típica central solar. Esta es Carrera Pinto de Enel Green Power. Y se acuerdan que aquí están los centros de transformación. Entonces, aquí están los inversores, y acá al medio hay un transformador, típicamente un transformador de distribución, que está conectada a la red de distribución de la planta, ¿verdad? Entonces, uno tiene una gran cantidad de equipos, y la pregunta es, ya, pero ¿y por qué yo quiero hacer operación y mantenimiento? Entonces, eso es lo que uno quiere responder cuando uno habla de cuáles son los objetivos de OIM. Y es que lo primero que uno tiene que hacer para responder eso es entender cuáles son las características de esta planta respecto de otras plantas. Entonces, la planta, no sé, una planta hidroeléctrica, una planta termoeléctrica tiene, no sé, 5 unidades, 4 unidades. Entonces, por ejemplo, tiene grandes unidades rotatorias, se fijan como esto. Ya, pero ustedes no van a tener eso. Ustedes no van a tener una unidad, van a tener, no sé, 450.000 unidades.
Entonces, la primera de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que usted no tiene ningún sistema rotatorio. Todo lo que ustedes tienen está fijo, salvo que tengan trackers. Y en ese caso van a tener ciertos sistemas rotatorios típicamente en un eje, en el eje horizontal. Ya, entonces son típicamente sin sistema de rotación, salvo el caso en que tengan trackers. Lo otro es que ustedes van a tener plantas que tienen poca inercia. Es decir, ¿qué significa poca inercia? Significa que son plantas que pueden manipular su potencia inyectada demasiado rápido. Y no es controlable. Entonces eso significa que quien sea que va a manipular eso, le va a poner una carga al sistema. Entonces fíjense, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Por ejemplo, me está pasando una nube, miren cómo varía la generación, varía un montón. Entonces, si ustedes están en una de estas situaciones, el operador les va a decir, sabí, en realidad, limítate. Entonces vas a tener que generar hasta por aquí nomás, porque en realidad estáis oscilando demasiado. Esto puede ser, si la planta es muy grande, esto puede ser una tremenda carga sobre los recursos de control primario y control secundario de frecuencia del operador. Entonces ustedes probablemente van a tener una planta limitada en ese caso. Y de hecho, otra cosa que es importante es que estas plantas se recuperan súper rápido. Es decir, ¿se acuerdan de eso que hablábamos de la partida en negro? Supongan que el sistema ya se levantó, ustedes no tienen partida en negro, pero el sistema ya empezó a funcionar de nuevo, y ahora ustedes están tomando carga, es decir, están empezando a evacuar energía desde la planta hacia el sistema. Para que eso pase, ustedes tienen que empezar a tomar carga, ¿verdad? Ya, pues, y en el caso de estas plantas, ustedes pueden tomar carga demasiado rápido. Entonces, lo que va a pasar típicamente es que el operador les va a decir, oye, pero no, espérate, no toméis carga tan rápido, no sé, anda tomando de cada 10 megas por minuto, una cosa así, o 5 megas por minuto, porque este tipo de plantas podrían conectarse así, y podrían representar, no sé, 100, 150 megas inyectados directo en, no sé, menos de un minuto. Entonces, como lo estábamos conversando, ese tipo de comportamiento, digamos, es un comportamiento que puede generar mucha inestabilidad. Entonces, hay inestabilidad por la variación del recurso y hay inestabilidad en el caso de recuperación. Entonces, ese es la planta que ustedes tienen. Y además, ustedes tienen una planta que... A ver si puedo mover esto. Que es extremadamente modular. O sea, ustedes podrían tener 450.000 paneles, no sé, 500.000 paneles. Imagínense, 450.000 paneles. Entonces, si ustedes tienen algo que es tremendamente modular, que no tiene casi sistemas de rotación, tiene algunos sistemas de tracker, digamos, pero no son, no tienen, no tienen incidencia tan significativa en la generación respecto de estas otras plantas, y tienen estos sistemas que tienen poca inercia y tienen rápida recuperación. ¿Cómo lo operas? ¿Cómo lo mantienes? Entonces, estas son las características que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando están pensando en cómo operas y cómo mantienes. Y lo otro es que estas plantas típicamente tienen una generación que es bien predecible, sobre todo en lugares como en el norte de Chile. En una de esas, en Puerto Montt, no va a ser tan así. En Talca, no sé, en lugares donde haya mucha más nubosidad. Y en general las predicciones de nubosidad son súper complejas, eso no es algo fácil de hacer. Entonces, si ustedes quieren tener una predicción certera, eso es algo complejo. O sea, imagínense que usted todavía no le achunta, la meteorología en general no le achunta muy bien, digamos, si llueve o si no llueve, imagínense con estas cosas. Entonces, es importante que la generación sea lo más estable posible para la operación. Y por lo tanto, al menos comparado con otras plantas, por ejemplo, con plantas eólicas, las plantas fotovoltaicas tienen una generación súper estable. Digamos, y eso incide en la operación y mantenimiento. Ya, entonces estábamos hablando del por
O sea, cuando se trata de los objetivos, queremos responder por qué hacemos operación y mantenimiento de estas plantas. Ya, entonces, ¿por qué hacemos cierta gestión de la operación? Porque queremos maximizar el rendimiento, queremos que nuestra planta nos dé el máximo todo el tiempo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, típicamente estas plantas tienen un centro de control, están casi todas telecontroladas. En el pasado eso no era así, digamos, las plantas hidráulicas, las plantas termoeléctricas, típicamente tenían mucha gente en las instalaciones, pero estas plantas no. Entonces, por ejemplo, incluso hay centros de control que están en otros países. Eso, digamos, no pasa tanto en Chile, pero sí pasa con algunas instalaciones. Por ejemplo, en el caso de Acciona, yo entiendo que Acciona tiene varios centros de control en España que monitorean plantas en México, plantas en Estados Unidos, plantas en España, plantas en distintas partes. ¿Se fija? Entonces, hay una gracia ahí, ciertamente, en esto de tener una planta 24/7 con un centro de control que me permita maximizar el rendimiento. Y además, el otro tema es esto de la coordinación directa con el operador, que es súper importante que ustedes sean, yo no sé si a ustedes les vaya a tocar, pero la coordinación directa es fundamental para que el operador te empiece a dar un poco como de flexibilidad, tanto desde el punto de vista de los servicios complementarios como desde el punto de vista de la inyección. O sea, tú tienes que responder lo más rápido posible ante las variaciones que vayan a pedirte el operador para mantener, digamos, la seguridad del servicio. Entonces, centros de control que están telecontrolados y que operan 24/7 permiten eso. Entonces, eso es fundamental para maximizar el rendimiento. Y lo otro es que ustedes van a tener una gran cantidad de alarmas. Entonces aquí yo les puse estos dibujitos con estas cuestiones, pero en realidad esto es real, digamos. Si ustedes van a una planta fotovoltaica, ustedes van a ver que está lleno de pantallas y las pantallas están llenas de alarmas. Y las alarmas les van a decir si es que hay ciertas cosas que están pasando con los inversores y con los equipos en general, con los, no sé, con el switchgear, con los transformadores de distribución, etc. Entonces, hay algunas alarmas que ustedes se van a asustar y van a decir, en realidad deberíamos ir a ver. Entonces, quien sea que esté remoto, le va a decir a la gente en planta, vayan a mirar esto porque, no sé, hay algo que está pasando mal. Y por eso hay una ayuda, digamos, en ese sentido, a quien sea que haga la gestión del mantenimiento. Entonces, eso por una parte. Y lo otro, si uno tiene, no sé, una central, dos centrales, en una y están todas, digamos, operadas directamente, localmente, entonces el análisis de alarma es más bien local. Pero si yo tengo 14 centrales y las 14 ocupan equipos parecidos, entonces yo sé, porque tengo cierta historia sobre ciertas plantas, qué es lo que podría pasarle a otras plantas. Entonces, esto de la sinergia es súper importante, de hecho, y esto se usa mucho. Quien sea que está en los centros de control va a tener una idea sobre cuáles son los posibles problemas de plantas nuevas en función de los equipos que hay y en función de las plantas viejas. Y lo tercero es esto del rearme, hacer teleoperación de este tipo de planta permite hacer rearme remoto, y eso es bueno porque es más seguro, es decir, no hay nadie que se tenga que meter en la planta y que podría tener un accidente, y pierdas menos energía de generación porque te demoras muy poco en hacer el rearme. Por supuesto que ustedes tienen que tener mucho cuidado aquí, por ejemplo, imagínense que ustedes ven que hay un incremento muy abrupto de temperatura en un paño de generación donde tienen, no sé, un par de inversores y está el transformador de distribución, tiene un incremento de temperatura. Y por eso se les tripió el sistema, se les cayó un paño, imagínense. ¿Ya? Entonces, ustedes no llegan y rearman, porque si es que llegan y rearman, entonces en una de esas tienen un incendio y después pierden todo el paño. Entonces, lo que ustedes quisieran hacer es fijarse que no hay un incendio, digamos. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener mucho cuidado con qué tipo de alarmas van a rearmar. Pero por supuesto que podrían, y en ese caso hay una definición, digamos, de qué alarmas se van a rearmar y en función, y cuáles son los protocolos. Y como les digo, estas cosas son un mundo, o sea, uno podría hablar y hablar horas y horas sobre estas cosas, pero para que se hagan una idea al menos, ese es el objetivo de la operación.
al menos con los centros de control. Y lo otro es ¿por qué uno hace mantenimiento? Bueno, uno tiene que asegurar la continuidad operacional de la planta. Y para hacer eso, uno tiene que estar en la planta. Entonces, esto sí que no se puede telecontrolar. En una de esas, en algún momento tendremos robots que van y no sé, hagan algo, pero hoy día no. Y por lo tanto, hoy día tenemos que hacer gestión de mantenimiento, tenemos que hacer mantenimientos planificados y mantenimientos no planificados. Entonces, vamos a hablar un poco de esto y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque percibo desde lejos que ustedes están así como cansados y aburridos ya. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, pero terminemos esta slide. Entonces, ¿por qué uno hace mantenimiento? ¿Por qué uno quiere asegurar la continuidad operacional? ¿Y eso qué implica? Implica que uno tiene que planificar muy bien tanto la gestión del mantenimiento preventivo como la gestión del mantenimiento predictivo. Y uno idealmente tiene que tener un listado de repuestos que tienes que tener en planta, porque si no, te vaya a demorar una gran cantidad de tiempo en conseguirte el repuesto. Y eso puede ser un gran problema. De hecho, muchas de las plantas tienen inversores, por ejemplo, ciertos inversores, que no necesariamente tengan representación en Chile. Imagínense, por la razón que sea, ustedes se compraron un inversor para los paños de su planta, que lo vende a ABB y que justo ABB Chile no lo tiene en Chile, no sé, lo vende en México. Si el inversor les falla, ustedes van a tener que esperar a que le llegue el inversor desde México a Chile y lo van a tener que pasar por aduana y se van a demorar no sé cuánto tiempo y van a perder una gran cantidad de plata porque van a tener la planta parada. Y eso a quien sea que les va a vender el repuesto, le importa un comino. Ustedes son los que están perdiendo plata. Entonces ustedes tienen que asegurarse que ustedes tienen los repuestos al lado. Entonces por eso esto no es algo trivial. Ustedes no pueden llegar y no tener estas cosas. Ese tipo de cosas en algunos casos se subcontrata, no todo, y vamos a hablar un poco después de como toda la estructura del contrato de mantenimiento, pero sí, hay algunas cosas que sí se subcontratan. Entonces, es un poco con los repuestos y con la planificación, porque es importante, ¿no? Ya, y después, sobre los mantenimientos planificados, uno planifica el mantenimiento y puede hacer mantenimientos preventivos o mantenimientos predictivos. Y aquí es como la lata, o sea, el mantenimiento preventivo es hacer lo que el fabricante te dice que hagas. Es agarrar el manual y hacer todo. Y todo significa todo. Es decir, no sé, si el fabricante te dice que tenéis que mantener limpios los ductos de aire o el sistema de refrigeración del inversor y el sistema de distribución, lo mantienes limpio cada cierto tiempo. ¿Por qué? El verdadero problema con estas cosas, con el mantenimiento preventivo, es que si lo haces, no se nota. Y si no lo haces, después de un año y medio, es súper difícil volver a mantener la planta operando bien. Lo que va a pasar después, imagínate que tú no haces el mantenimiento preventivo durante 2 años, te quedas ahí, la planta opera y tú eres feliz, pero se llena todo de tierra y todo. Por alguna razón se empieza a degradar. Tú no lo ves, pero después de 2 años, la planta empieza a fallar en todas partes. Y acuérdense que estamos hablando de 450.000 paneles, estamos hablando de muchos paños de generación. Entonces hay tantas partes donde la planta puede fallar que es súper importante que ustedes tengan la planta andando con los estándares del fabricante. Si no, después de un rato se les van a empezar a acumular las fallas y van a terminar apagando incendios. Es decir, van a terminar con, no sé, 50 fallas mensuales, y estoy inventando un número, y ustedes no van a dar abasto. Entonces van a perder plata porque van a estar perdiendo generación y van a tener que traspasarle eso al contrato de mantenimiento. El contrato de mantenimiento te va a decir, bueno, pero si tu planta no te funciona, no, pues te falla, ¿qué querés que haga? O sea, no. Entonces, ciertamente es un tema esto de los preventivos, y es un poco como en todas las plantas, pero es así, si tú haces la pega, no se nota. Y si no la haces, después te queda el desastre. Y lo otro son mantenimientos predictivos. Y esto en el fondo es tener una idea de qué te va a fallar en función de los datos que estáis mirando. Y eso es difícil de hacer en general y yo no le creo mucho. O sea, hay algunas plantas que lo hacen y yo no creo que ganen demasiado respecto de los planes de mantenimiento preventivo. Puede haber un espacio,
pero no es mucho, porque además los contratos de mantenimiento no son tanta plata tampoco, anualmente. Y vamos a hablar de eso, de cuánto sale un contrato de mantenimiento, pero no es tanto dinero. Entonces, desde el punto de vista financiero, económico, no hay mucha plata aquí. Ese es el problema. Como no hay tanta plata, no hay un incentivo para que la persona vaya y te haga un mantenimiento predictivo súper sofisticado con inteligencia artificial y todo, etcétera, etcétera. Ya. Y lo otro es cuando la planta derechamente falla, por lo que sea, y ahí ya alguien tiene que ir y corregir la falla. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo siento que están todos muertos de sueño. Sí, yo creo que esta parte de prevención de riesgo y la otra parte de impacto en comunidad la vamos a ver la próxima clase. Yo no sé si hay preguntas, comentarios, impresiones. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, cuéntame. En los generadores convencionales, que son máquinas Sí. síncronas, existe un acople entre la frecuencia de red y la velocidad de giro de la máquina, ¿cierto? Correcto. Aquí, ¿cómo funciona eso? Porque ciertamente hay una frecuencia de la red, pero no hay un acople entre esa frecuencia y algo adentro de la planta. Correcto. ¿Cómo Sí. reacciona ante cambios de frecuencia? El inversor hace eso. El inversor es seguidor de la frecuencia de la red. El inversor mira la frecuencia de la red y la copia. Ah, ya. Y se pega en fase de tal forma de inyectar la potencia. Entonces está en una fase que le permite inyectar la potencia. Ujú. Sí. Y le tengo otra pregunta, pero para después, cuando haya menos gente. Bueno, sí, ningún problema. Más preguntas, comentarios. Nadie. Está todo clarísimo. Ya, chicos, si están cansados, yo sé. Y no me resultó el problema, po. Más triste que a ver si es que después el Ministerio de Energía arregla su página. Ya, chicos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Que estén súper bien, cuídense, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, profe. Gracias, profe. Ah, profe. Chao a todos. Profe.